Manténlo alejado de Nakime. Si muere, este castillo se derrumbará y matará a todos los humanos que estén dentro. ¿Qué? Mitsuri se volvió hacia Obanai. Pero estábamos. Las bestias de la niebla atacaron mientras ella estaba distraída. Obanai la apartó de un empujón y bloqueó las garras de Muichiro, quien se lanzó tras él. Pero mientras luchaba por contener al demonio, más bestias surgieron de la espalda de Muichiro, encabritándose y atacando como víboras. Aguanta, Iguro. Mitsuri se recuperó y saltó sobre él, azotando con su espada. El amplio movimiento de sus látigos dispersó a las bestias y cortó a Muichiro en la cara y el cuello. El demonio siseó y retrocedió. Mitsuri aterrizó frente a Obanai, con la espada alzada a la defensiva. Muichiro, soy Mitsuri. ¿Te acuerdas de mí? No creo que recuerde a Mane ahora mismo, murmuró Obanai. Kaburamaru se acurrucó ansioso alrededor de su cuello. Muichiro no le prestó atención. Su mirada se desvió hacia Nakime y, en cambio, saltó hacia ella. Yushiro gruñó y abrió una puerta frente a él, pero al caer, sus garras se clavaron en el borde del marco, impidiéndole caer por donde quiera que condujera. Gruñó y saltó justo antes de que las puertas se cerraran de golpe, aterrizando sobre el marco. Yushiro se resistió al encontrarse de repente cara a cara con un demonio muy cabreado. Pero antes de que pudiera atacar, la espada látigo de Mitsuri envolvió a Muichiro y lo arrancó. Lo siento, Muichiro. Gritó, antes de golpearlo con todas sus fuerzas y lanzarlo contra una pared detrás de ella. Él se estrelló contra ella, dejando un agujero por donde fue lanzado. Pero segundos después, 4 ojos turquesa iluminaron la oscuridad, y una horda de bestias de la niebla se lanzó al ataque. Kokushibo blandió su espada para defenderse de sus ataques, pero seguían llegando más, y las bestias destruidas permanecieron en el aire, su neblina cada vez más densa. Muichiro permaneció donde estaba, sin dejar de lanzar ataques a distancia. Yuichiro hizo una mueca. La niebla picaba terriblemente y cada vez era peor. Incluso con todos luchando por contenerla, no podrían mantenerla alejada de Nakime por mucho tiempo así. Respiración de amor, Kindied. Amor balanceándose, garra salvaje. Un tornado de espadazos de Mitsuri disipó una franja de niebla, revelando brevemente un camino hacia Muichiro. Yuichiro aprovechó la oportunidad, ignorando el grito de Kokushibo que le pedía que se alejara mientras corría hacia el borde de la plataforma, mirando aquellos ojos turquesa en la niebla. Muichiro. Gritó, esperando llamar su atención. ¿Para qué? No lo sabía. Sin su brazo izquierdo, apenas podía usar sus técnicas. Se sentía inútil. Pero necesitaba hacer algo o la niebla los absorbería a todos. La mirada ardiente de Muichiro se volvió hacia él. Gruñó, y las bestias de la niebla se retiraron. Yuichiro se quedó atónito. ¿Habría funcionado su llamada? Pero entonces la mirada de su gemelo se desvió hacia sus compañeros. La niebla ambiental se precipitó hacia Muichiro, arremolinándose a su alrededor antes de abalanzarse de nuevo en forma de un enorme dragón. Yuichiro se giró, con una advertencia en la lengua, pero Kokushibo ya se movía. Una serie de cortes atravesaron al dragón. En ese instante, se distrajo, pero un peso enorme impactó a Yuichiro por detrás, tirándolo al suelo. Su espada se le escapó de las manos y quedó fuera de su alcance. Yuichiro. Oyó a Mitsuri gritar su nombre. Levantó la vista y vio a Muichiro agachado sobre él. Una mano descansaba sobre su espalda, presionando con fuerza para mantenerlo inmovilizado. Pero no hizo nada más. Se puso a gatas, cubriendo a Yuichiro con su cuerpo, tenso mientras les gritaba a los demás que se alejaran. Muy. Y entonces Yuichiro se dio cuenta. Muichiro no intentaba hacerle daño. Intentaba protegerlo. Muichiro bajó la mirada, pero en ese momento, Kokushibo intervino. Su espada blandió un golpe bajo hacia el cuello del niño demonio. Pero Muichiro se movió en el último instante, aferrándose a la espada con los dientes y deteniéndola en seco. Kokushibo abrió los ojos de par en par, sin esperar semejante fuerza. Las bestias de la niebla atacaron de nuevo, obligándolo a soltar la espada para esquivarlas. La niebla brotó de entre los dientes de Muichiro, quien mordió la hoja, rompiéndola. Luego levantó la cabeza hacia los otros dos Asira. Abrió la boca, y una luz palpitante se elevó en su garganta. Los ojos de Yuichiro se abrieron de par en par. Cuidado. Obanai y Mitsuri se agacharon mientras Muichiro exhalaba una enorme nube de niebla roja. Tras ellos, Yushiro hizo una mueca, y una puerta se abrió frente a él y a Nakime. La niebla la atravesó y salió por otra muy alta.
Pasaron varios segundos antes de que Muichiro finalmente se detuviera, jadeando con fuerza, mientras la niebla aún salía como humo de su boca. Oh. Ahora escupe fuego, dijo Obana y con sequedad. ¡Qué maravilla! Mitsuri estaba demasiado agotada para decir nada. Kaburamaru se enroscó con fuerza alrededor del cuello de la serpiente Ashira. Yushiro gruñó molesto, solo para sisear de repente de dolor mientras se miraba las manos, que se estaban poniendo rojas como la sangre. Mal. Muzan está recuperando el control. El castillo se inclinó bruscamente. Muichiro gritó al ser despedido de Yuichiro, quien agarró su espada mientras se deslizaba hacia él y la clavó en el suelo. Luchó por ponerse de pie, aferrándose a su espada con todas sus fuerzas, mientras la plataforma se inclinaba casi verticalmente. Kokushibo y Muichiro lograron sujetarse con sus garras, mientras que Obana y Mitsuri usaron la espada de la serpiente Ashira para no caer. Yushiro gruñó, con una mirada intensamente concentrada. El color rojo que subía por sus manos se desvaneció, y el castillo se enderezó, lanzando a todos hacia el otro lado. Manténganlo alejado. Voy a subir el castillo. ¿Qué? Y entonces todo el castillo se sacudió, y la gravedad presionó hacia abajo mientras comenzaba a moverse hacia arriba rápidamente. Muichiro recuperó el equilibrio primero, y la niebla roja arremetió contra él. Pero las medialunas de Kokushibo la devolvieron, y la espada de Mitsuri atravesó la niebla, cercenando el brazo de Muichiro a la altura del hombro. Este respondió con otra horda de bestias, y Yuichiro saltó, blandiendo su espada con todas sus fuerzas para dispersarlas. No fue tan efectivo como de costumbre, pero le bastó a Obana y para acercarse. Respiración de serpiente, King 10. Serpiente serpenteante. Su espada serpenteó entre las bestias hasta alcanzar el cuerpo de Muichiro, cortándole el otro brazo y la pierna. Perdió el equilibrio y cayó al suelo. Mientras se regeneraba, la niebla devoradora atacó, pero los cuatro lograron mantenerse justo delante de su alcance. La niebla demoníaca atravesaba la plataforma con cada ataque fallido. El castillo se inclinó de nuevo, desequilibrándolos a todos antes de inclinarse hacia el otro lado. La mirada de Yushiro se volvió hacia arriba a medida que la velocidad del castillo aumentaba. Casi llegamos y... Muichiro aulló, y la niebla se condensó en una densa bola a su alrededor antes de estallar en todas direcciones. Kokushibo y Yuichiro saltaron a una plataforma más alta, mientras que Mitsuri y Obana saltaron hacia el borde. Pero al aterrizar, el suelo, ya inestable, se derrumbó bajo sus pies y ella tropezó, tambaleándose sobre el abismo. Kanroji. Obana la agarró de la mano justo cuando empezaba a caer, hundiendo su espada en el suelo para sujetarlos a ambos. Pero entonces la plataforma volvió a temblar. Las garras de Muichiro se clavaron en la madera, y una gran grieta se dirigió hacia Yushiro y Nakime. Nadie estaba lo suficientemente cerca para detenerla. Los ojos de Yushiro se abrieron de par en par por el miedo. ¡Mierda! Retiró las garras de la cabeza de Nakime y se arrojó a un lado justo antes de que un geyser de niebla estallara bajo los pies del demonio Biwa. Las fauces abiertas de un dragón de niebla gigante se cerraron de golpe a su alrededor, tragándola por completo. Al elevarse en el aire, el dragón rugió triunfalmente. ¡Ah! La atrapó. Gritó Mitsuri. ¡Maldita sea! Yushiro se puso de pie. Este lugar va a... Despojado de su amo, el castillo entero comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadearon y la madera crujió. Pero el castillo seguía moviéndose, dirigiéndose directamente hacia la superficie. El dragón de niebla regresó junto a Muichiro, quien se tambaleó hacia atrás. Su mano se alzó para agarrarse el corazón. Se estremeció, echó la cabeza hacia atrás y gritó. La niebla devoradora brotó de su cuerpo en una nube gigantesca. Se elevó como una masa informe de mandíbulas y dientes que atravesó el techo. No intentaba atacar nada. Era como si estuviera desesperado por liberarse de la niebla. ¿Qué está haciendo? Preguntó Obana y mientras él, Mitsuri y Yushiro se unían a Yuichiro y Kokushibo en un terreno más alto. Ha absorbido demasiada sangre de Muzan, respondió Kokushibo. Ni siquiera las lunas superiores pueden soportar semejante infusión de sangre de una sola vez. Está desestabilizando su cuerpo. ¿Lo matará? Preguntó Yuichiro, presa del pánico. No, lo que está haciendo ahora es un ataque masivo para purgarse a esa sangre. Kokushibo miró la nube de niebla roja que llenaba el aire. Sin embargo, nos matará a todos si no nos vamos de aquí.
Entonces tenemos que irnos. La mirada de Obana y se desvió hacia Yuichiro, al ver la vacilación en su rostro. Vamos, Tokito. Es un demonio. Estará bien. Pero Yuichiro lo ignoró, sin dejar de observar a su gemelo. Vio que sus ojos los miraban, y supo, de alguna manera, que Muichiro lo estaba mirando. La nube de niebla se retorcía y se agitaba, bestias deformes con demasiados ojos y dientes los observaban con lascivia. De repente, supo lo que tenía que hacer. No. Tengo que quedarme aquí. ¿Qué? Tokito, no hablas en serio. No lo entiendes. Es a mí a quien quiere. Si voy contigo, vendrá a por nosotros. Aún tienes que unirte a la lucha contra Muzan. No puedo arriesgarme a que te lastimen ahora. Se volvió hacia Muichiro. No te preocupes por mí. Él sabe quién soy. No me matará. No, Yuichiro. Entonces, me quedaré contigo, interrumpió Kokushibo a Mitsuri, acercándose a Yuichiro. Pero este lo fulminó con la mirada y retrocedió. No lo entienden. Si alguno de ustedes se queda, se sentirá amenazado y atacará. Solo yo puedo. Sobre la cabeza de Muichiro, un gran trozo de madera colgaba precariamente. El castillo se estremeció de nuevo y se derrumbó. Muichiro gritó cuando el extremo afilado y astillado lo atravesó por el cuello y se clavó profundamente en el suelo. A medida que los temblores empeoraban, se formaron grandes grietas bajo el demonio inmovilizado, y el suelo comenzó a derrumbarse. Muichiro. Gritó Yuichiro. Antes de que nadie pudiera detenerlo, saltó y corrió hacia su hermano. Oyó a Obana y Mitsuri gritarle que se detuviera, que era demasiado peligroso, pero no les hizo caso. Era la única manera de protegerlos, y cómo iba a dejar atrás a su gemelo. La niebla de Muichiro erosionó la madera que lo sujetaba, pero sus garras no lograron aferrarse al suelo desmoronado. Los ojos turquesa se clavaron en Yuichiro mientras se acercaba. Gruñó, pero no atacó. El castillo continuó temblando violentamente. Yuichiro. Kokushibo lo llamó por su nombre, y la mirada de Muichiro se desvió. La niebla aullante entró, aislando al demonio y a ambos gemelos tras una tormenta carmesí. El castillo continuó ascendiendo, cada vez más rápido. Se oyó un crujido desde arriba, apenas audible entre la niebla rugiente. Yuichiro levantó la vista demasiado tarde. Un dolor repentino en el cráneo lo derribó. Al golpear la cabeza contra el suelo, su visión se nubló y empezó a oscurecerse por los bordes. Se oyeron más crujidos mientras el polvo y los escombros caían a su alrededor. Lo último que vio fue una sombra que se cernía sobre él, y un manto rojo antes de que todo se oscureciera. Yuichiro fue el primero en recuperar la audición. Los sonidos de la batalla habían desaparecido, pero podía oír movimientos y arañazos cerca. Tras unos segundos de escucha, abrió los ojos. Lo primero que notó fue lo oscuro que estaba. Casi no había luz a la que sus ojos pudieran acostumbrarse. La única luz era un resplandor turquesa que emanaba de una figura que le daba la espalda. ¿Y Muyi? Llamó aturdido, aún sacudiéndose la somnolencia. Le dolía la cabeza. ¿Qué había pasado? El sonido de arañazos se escuchó de nuevo, y una llama cobró vida dentro de una linterna, iluminando el entorno. Una pequeña habitación de madera que les resultaba extrañamente familiar apareció. Y entonces Yuichiro comprendió. Era el hogar de su infancia. Muichiro se giró para mirarlo, sosteniendo la linterna. 4 ojos rasgados se abrieron de par en par al verlo. Sus ojos centrales aún conservaban esos cuernos espantosos. Nii-san, estás despierto. Muichiro dejó la linterna en la encimera de la cocina y se acercó a Yuichiro, abrazándolo. Los acontecimientos de las últimas horas volvieron poco a poco a su mente. Muichiro. ¿Estás, tú? Muichiro asintió. ¿Estás bien? Disculpa si te lastimé. No, no, no lo hiciste. Estoy bien. Me salvaste, ¿verdad? Su gemelo asintió de nuevo, y se sintió aliviado. Parecía que la caída había devuelto el sentido a Muichiro. Buscó su espada con la mirada y la encontró en un rincón contra la pared del fondo, fuera de su alcance. ¿Dónde estamos? Preguntó. Este lugar lo puso nervioso. Muichiro se apartó lentamente, con el ceño fruncido. Cuando me convertí en luna superior, superior me hizo este espacio. Se parece a nuestro antiguo hogar. Su mirada se dirigió a la ventana. Oh, bueno, sí. Yuichiro siguió su mirada. Estaba completamente oscuro afuera. Intentó levantarse, pero Muichiro lo detuvo. No te molestes, no hay más que escombros ahí afuera.
Esta casa es lo único que quedó en pie después del derrumbe del castillo. Entonces, ¿estamos atrapados aquí? Yuichiro sintió que el miedo se intensificaba. Esta pequeña casa era lo único que se interponía entre ellos y varios cientos de toneladas de escombros. Pero Muichiro negó con la cabeza. Tranquilo, Nii-san. Puedo sacarnos de aquí cuando quiera. Entonces hazlo ahora. Tenemos que ayudar a los demás. Siguen luchando contra Muzan. Yuichiro intentó levantarse de nuevo, pero Muichiro lo empujó hacia abajo. Muy. La mirada de su hermano lo detuvo en seco. Su anterior calidez había desaparecido, reemplazada por una intensidad áspera, casi depredadora. Lo miró fijamente, sin decir palabra. Muy. No dijo, en un tono sepulcral pero firme como el hierro. No te irás a ninguna parte. ¿Qué? Preguntó Yuichiro, sin poder creer lo que oía. No podemos quedarnos aquí. Todos están arriesgando sus vidas ahora mismo. ¿Y qué vas a hacer? Estás herido. Te falta un brazo y has perdido mucha sangre. Si sales, te matarán. Siseó Muichiro, alzando la voz poco a poco. Entonces ve en mi lugar. Lucha con ellos. No. Tengo que quedarme aquí y protegerte. Estamos hablando de nuestros amigos. Podrían morir sin tu ayuda. Morirán de todas llenas. Espetó Muichiro. La niebla de sangre lo envolvió, cerniéndose sobre ambos. Todos tienen la marca. Morirán antes que nosotros. Nos dejarán atrás, como madre y padre. Como Kyojuro. Como el maestro, Amane y todos los demás. Yuichiro se quedó mirando, atónito y en silencio. Muichiro se inclinó, sus cuernos acercándose peligrosamente al rostro de su gemelo. Pero tú no. No dejaré que me dejes también. Los dioses se llevan y se llevan, pero a ti no te llevarán. No había duda en sus palabras. Eran una promesa. Yuichiro nunca antes había sentido tanto miedo de su propio hermano. ¿Qué? Su voz temblaba. ¿Qué vas a hacer? Nos vamos a casa. Después de que termine la batalla, regresaremos a casa, solos los dos. Lo arreglaremos, lo dejaremos como antes. Y me aseguraré de que nadie nos vuelva a hacer daño. Eso es, Yuichiro negó con la cabeza. Vamos, qué locura. Para empezar, la muerte de Muzan podría matarte si no consigues la cura pronto. ¿Y si sobrevive? Nos perseguirá. Eso no pasará. He roto su maldición. Puedo sobrevivir sin sus células. Y aunque sobreviva, Muzan es un cobarde. No se enfrentará a nada que crea que podría matarlo. Bueno, ¿y mi marca? Me matará también, y no encontraremos una cura si nos escondemos en casa para siempre. Yuichiro solo intentaba que Muichiro viera las fallas lógicas de su plan. Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, la actitud de Muichiro cambió. Se quedó inmóvil, con una mirada fría y vacía en sus ojos. ¿Cura? Ya no necesitamos una cura. Entonces sonrió, mostrando sus colmillos, y Yuichiro se preguntó si no estaba mirando a su hermano, sino a su sombra malévola. Tengo la solución aquí mismo. Levantó la mano y trazó una garra sobre su palma, dejando que la sangre goteara del corte recién formado. A Yuichiro se le encogió el estómago. Espera. No hablarás en serio. Superior me dijo que esta es la única manera. Ha vivido más de 400 años. Si hubiera otra cura para la marca, la habría encontrado. La sonrisa de Muichiro desapareció, pero sus ojos estaban abiertos y brillantes, casi frenéticos. Tamayo creó su propio demonio, libre del control de Muzan. Yo también puedo hacerlo. Pero la razón por la que vinimos hasta aquí fue para humanizarlos. Para vivir como humanos. Que vivamos para siempre como demonios es todo lo contrario. No me importa. No puedo perderte. Muichiro intentó empujarlo al suelo. Yuichiro se defendió, pero debilitado y desarmado, fue rápidamente dominado. Miró su espada en la esquina, lejos de su alcance. Mientras Muichiro presionaba con más fuerza sus hombros, Yuichiro se deshizo de toda cautela. Se levantó de golpe, chocando su frente con la barbilla de Muichiro. Oyó un crujido al sentir un dolor que le atravesó el cráneo. Joder, eso dolió. ¿Cómo es que Tanjiro lo hace tan fácilmente? Pero a pesar del dolor de cabeza punzante, su cabezazo funcionó. Muichiro se tambaleó hacia atrás y Yuichiro pateó, golpeándolo en el estómago. Se escabulló de debajo de su gemelo mientras este estaba doblado y corrió hacia su espada.
Oyó a Muichiro gritar detrás de él justo cuando sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, y desenvainó su espada y se giró. La punta de su espada apuntó hacia adelante, a centímetros del rostro de su gemelo. Los ojos de Muichiro se abrieron de par en par. Por un instante, se quedaron mirándose fijamente, solo la respiración agitada de Yuichiro rompió el silencio. El brazo que sostenía la espada tembló. ¿Por qué? Preguntó Muichiro, con voz débil y vulnerable. Intento salvarte y protegerte y... No, Yuichiro negó con la cabeza, calmando su respiración lo suficiente como para hablar. No lo eres. Yo no quiero esto. Un leve sonido escapó de su gemelo. Sus ojos se entrecerraron en una mirada fulminante. Entonces, ¿eso es todo? ¿Me vas a dejar también? Yuichiro se estremeció. No, se detuvo. ¿Qué podía decirle para convencerlo? Muichiro apartó la mirada y soltó una risa amarga. Primero maestro, y ahora tú, no quieres que muera, pero tampoco vivirás para mí. Su voz se convirtió en un siseo. ¿Qué demonios quieres de mí? Yuichiro lo observó en silencio. Era plenamente consciente de la situación. No tenía a dónde escapar, y Muichiro podía dominarlo fácilmente. El hecho de que aún no lo hubiera hecho sugería que Muichiro no quería hacerle daño. Toda su ira y egoísmo provenían de la desesperación, de protegerse a sí mismo y a lo que amaba. Aún así, estaba en desventaja. Muichiro no estaba en sus cabales, y necesitaba calmarlos si quería sacarlos a ambos de allí. Lentamente, Yuichiro bajó su espada. La dejó en el suelo y la deslizó hacia su gemelo. De todas formas, no le serviría de mucho. Muichiro levantó la vista, confundido, y levantó la mano en señal de rendición. Está bien, ganaste. No intentaré pelear más contigo. Muichiro lo fulminó con la mirada, claramente desconfiado. Yuichiro frunció el ceño. Lo siento, Mui. No quis molestarte. Es solo que, viviendo como demonios para siempre, esa no es la vida que quiero. Nunca sentir el sol, siempre tener que esconderme en la oscuridad, no quiero vivir así. Tú también te sientes así, ¿verdad? Muichiro apartó la mirada, y el brillo de sus ojos se atenuó. Lo es, pero y no puedo confiar en este mundo. Necesito este poder para luchar contra él. No puedo renunciar a él. Bueno, no hay nadie con quien pelear ahora mismo. Solo estamos tú y yo. Yuichiro intentó sonreír. Seguía preocupado por sus amigos, pero calmar a Muichiro era más importante ahora mismo. Pasó un largo momento. Entonces Muichiro suspiró, hundiendo los hombros. La tensión abandonó su cuerpo y ya no parecía tan enojado. Parecía cansado y dolido. A Yuichiro le dolía el corazón. Sabía que su gemelo no era un demonio malvado, por muy egoísta que fuera. Muichiro se acercó sigilosamente y se apoyó en él, con la oreja pegada al pecho de Yuichiro, escuchando los latidos de su corazón. Este mundo nos arrebata y nos arrebata. Nos lastima una y otra vez, sus garras se aferraron al uniforme de Yuichiro. Ya no, quiero ser parte de esto. Yuichiro no dijo nada. Levantó la mano y pasó los dedos por el cabello de Muichiro, con la esperanza de calmarlo. Al hacerlo, sus ojos se dirigieron a su bolsillo, donde estaba la cura en su estuche. Hizo una mueca. Estaba en el lado equivocado para que pudiera alcanzarla fácilmente. Muichiro? ¿Hay algo para comer aquí? Muichiro suspiró y se apartó a regañadientes. Probablemente no, pero quizá ese viejo bastardo dejó algo. Yuichiro quiso regañarlo por decirle esas palabras, pero se mordió la lengua. Muichiro se apartó para revisar los armarios, y mientras lo hacía, Yuichiro metió la mano en su bolsillo izquierdo con cuidado. Sacó la caja y la movió hacia la derecha, deslizándola dentro antes de abrir el pestillo. El clic resonó en la habitación oscura como un disparo. Retiró la mano justo cuando la cabeza de Muichiro se giró hacia él, con un gruñido escapándose de entre sus dientes. Yuichiro mantuvo la calma, esperando no darse cuenta de lo que había hecho. Pero Muichiro era astuto. Enseñó los dientes mientras se acercaba y lo empujó al suelo. Metió la mano en el bolsillo izquierdo, y el gemelo mayor sintió que el pánico crecía, hasta que Muichiro se apartó con expresión confundida. ¿Qué es esto? ¿Qué? Se detuvo al ver los dos gatos de origami en las garras de Muichiro. Había olvidado que los había puesto allí. Solo habían pasado horas, como mucho, pero parecía que había pasado tanto tiempo. Esos, Nezuko los hizo para nosotros. ¿Te acuerdas? Muichiro no dijo nada. Pasó sus garras suavemente sobre el gato blanco, con cuidado de no desgarrarlo.
Lo recuerdo, continuó Yuichiro. Fue después de la misión en Shimizujima. Casi mueres y te sentiste culpable por no haber podido salvar a esa chica. Y yo también me sentí culpable por no haber podido mantenerte a salvo. Pero Tanjiro, Nezuko y Tomioka intentaron ayudarnos. Nezuko nos hizo esos gatos porque sabía que te encantaba el origami y quería hacerte feliz. Muichiro seguía en silencio. Pero sus garras temblaban. Yuichiro pensó en sus siguientes palabras. Muichiro, ¿de verdad serías feliz haciendo esto? ¿Pasando el resto de tu vida solo conmigo? ¿Eh? ¿No lo harías? Muichiro parecía angustiado. Claro que sí, sonrió Yuichiro para tranquilizarlo. Si solo te tuviera a ti, seguiría siendo feliz. Pero así soy yo. Tú eres tú. Piensa en todos los buenos momentos que pasamos con todos. Simplemente pasando el rato, yendo a festivales, Tengen intentando emborracharnos, bueno, al menos eso último fue divertido de recordar. ¿Echarías de menos todo eso? No, y no me importa, y creo que sí. Sí que te importa, y solo finges que no para no volver a salir lastimada. ¿Y qué si lo soy? Gritó Muichiro. Está tan mal. Sigo luchando por una vida mejor, y solo consigo dolor. No es justo. La vida no es justa, Mui. Pero rendirse y esconderse, sobrevivir en lugar de vivir, no es la solución que crees. Yuichiro se acercó a su gemelo y le tendió la mano. Muichiro pareció entender lo que quería y le entregó el gato negro de origami. Yuichiro sonrió y acercó a su gato al de Muichiro. Sé que duele, pero la vida se trata de aceptar lo bueno y lo malo. No puedo prometerte que no volverás a lastimarte, pero mientras estés vivo, las cosas pueden mejorar. Podrás ser feliz de nuevo. Muichiro seguía mirando a los gatos, uno al lado del otro. Se llevó la otra garra a la cara, trazando la curva de sus cuernos. Se estremeció. No sé si puedo. Yuichiro intentó mantener la sonrisa, aunque tenía ganas de llorar. Las palabras por sí solas no solucionarían esto. Solo quedaba una opción. Hemos pasado por mucho, ¿verdad? Preguntó. Muichiro asintió. Han pasado tantas cosas en estos últimos 3 años. Muchas fueron malas y pero también muchas buenas. Su sonrisa se abría con más facilidad al hablar con el corazón. Muichiro, a pesar de todo, me alegro de que estés vivo. Me alegro de que estemos juntos de nuevo. Muichiro se quedó paralizado. Tenía los ojos muy abiertos, y pronto se le llenaron de lágrimas. Yuichiro extendió el brazo, y su hermano pequeño corrió a abrazarlo. Lo agarró con fuerza, cargando con todo el dolor que guardaba en su interior. Pero también con amor. Quiero vivir. Lo harás. La mano de Yuichiro se dirigió a su bolsillo. La deslizó dentro y abrió la caja. Lo prometo. Tomó la jeringa que contenía la cura en su mano y la clavó en el cuello de Muichiro. Muichiro se retiró con un jadeo de sorpresa. Se llevó la mano al cuello y miró con terror la jeringa vacía que su hermano sostenía. ¿Qué hiciste? Estoy cumpliendo lo que prometí hace 3 años, respondió Yuichiro. Volverás a ser humano. ¿Qué? Muichiro temblaba por completo. La niebla roja se recompuso a su alrededor, agitándose y aullando como reflejo de su creciente pánico. No, no, no puedo. Si soy humano, ¿cómo puedo protegerte? No tienes que hacerlo. Yuichiro soltó la jeringa y se acercó a abrazar a su gemelo, aferrándose con todas sus fuerzas. No tienes que ser un demonio para protegerme. Eres lo suficientemente fuerte por ti mismo. Y yo también te protegeré. Pero. No intentes luchar, Mui. Suplicó Yuichiro. Sabía que el cuerpo demoníaco de Muichiro se resistía a la cura. Incluso podría vencer, con el tiempo suficiente. A menos que lo aceptara. A menos que lo dejara pasar. Esta larga pesadilla por fin está llegando a su fin. Ya no tienes que luchar más. Así que despierta. Despertar. La voz y el tacto de Yuichiro se desvanecieron. La casa fue reemplazada por la niebla roja, que se extendía infinitamente. No podía ver nada más. ¿Estaba soñando? El suelo bajo él ondulaba como la superficie de un lago en calma. Podía ver su reflejo. La mitad de su rostro y cuerpo parecían normales, pero la otra mitad estaba envuelta en oscuridad. Un gran cuerno negro donde debería haber estado su ojo. Sintió la cura correr por sus venas. Era cálida, como el sol. Pero su cuerpo se resistía. Muichiro tenía miedo. ¿Funcionaría? ¿Y si no? ¿Y si sí? ¿Podría recordar cómo era ser humano, después de 3 años viviendo como un monstruo?
¿Acaso él merecía volver a ser humano? La niebla presionaba, asfixiando, ahogando. Un par de manos le tocaron los hombros. Muichiro. El único ojo de Muichiro se abrió de par en par. No podía verlos, pero los sentía. Dos presencias a su lado. Familiares y cálidas. Madre. Padre. No tengas miedo, Muichiro, dijo su madre con dulzura y consuelo. Vivir es una bendición. Esos momentos tristes y dolorosos hacen que los momentos de felicidad sean aún más preciados. Estamos muy orgullosos de ti, añadió su padre, con dulzura y fuerza. Has crecido muchísimo. Así que vete. Yuichiro y todos tus amigos te esperan. El cuerpo de Muichiro se estremeció. La cálida sensación de la cura en sus venas se intensificaba, convirtiéndose en un fuego que le picaba bajo la piel. ¿Era su cuerpo el que se resistía? Dolía. Incluso volver a ser humano era doloroso. Su ojo empezó a cerrarse. No estaba seguro de si era efecto de la cura, pero se sentía débil. Pero el miedo lo despertó de golpe. No quería rendirse. ¿Y si no despertaba? ¿Y si Yuichiro se equivocaba y las cosas no mejoraban? Aunque lo odiara, su poder demoníaco era la única forma que tenía de luchar contra este mundo injusto. Si solo era un humano, entonces... No temas, Muichiro. Los humanos son más fuertes de lo que crees. ¿Eh? Esa no era la voz de su madre ni de su padre. Era... Sintió algo más. Contra su espalda, sintió algo parecido a unas manos. Que lo sostenían. Que lo impulsaban hacia adelante. No hablaban, pero sus caricias le traían imágenes que destellaban en la mente. Glicinas que brindaban refugio y sanación. Una llama intensa que daba luz y calor. El suave aleteo de una mariposa. Sigue adelante con la cabeza en alto, resonó la voz del maestro. Aunque seas un demonio, tienes un corazón humano. Confía en los demás. Confía en quienes te quieren. Ellos te ayudarán a encontrar tu camino. Pero Muichiro inclinó la cabeza, luchando por contener las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿No lo merezco? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una mano en su cabeza. Un roce leve y suave. Estaba segura de no haberlo sentido nunca, y aún así, sentía que conocía esa mano. Muichiro levantó la cabeza y jadeó. Entre la niebla roja, vio algo. Era tenue y borroso, pero había alguien allí. Cabello y ojos castaños, una chica de su edad. Ina. La chica que no logró salvar miró hacia atrás, sin decir palabra. Su mano permaneció sobre su cabeza. Muichiro no podía apartar la mirada. Tenía la vista nublada por las lágrimas. Lo siento. Su voz era apenas un susurro, rápidamente ahogado por la niebla aullante. Y aún así, ella lo escuchó. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta conmocionó profundamente a Muichiro. ¿Por qué lo sientes? Preguntó de nuevo al ver que él no respondía. ¿Por qué morí? ¿Me mataste? No. Entonces no tienes nada que lamentar. Quien me mató fue ese monstruo. Sus ojos estaban tristes y arrepentidos. Pero lamento haberte llamado monstruo también. Solo intentabas protegerme. Muichiro se quedó mirando, incapaz de responder. Ina le dio una palmadita en la cabeza y luego se apartó. Ya no me duele. No tienes que sentirte culpable por mí. Se irguió. Así que regresa, ¿vale? Vuelve con esa chica y tus amigos. Seguro que te extrañan. Y con eso, Ina se dio la vuelta y se alejó. Muichiro extendió la mano hacia ella, pero sus protestas se apagaron en sus labios. Observó cómo Ina se acercaba a un hombre mayor con el mismo cabello y ojos que ella. Le tomó la mano y ambos desaparecieron en la niebla. Muichiro se sentó solo con la niebla y su reflejo. Se miró a sí mismo, perdido en sus pensamientos. Pensó en Yuichiro. Pensó en Tanjiro y Nezuko. Pensó en todos los Ashira, en Genya, los Ubuyashikis y su cuervo Jinko. Y finalmente, pensó en Kokushibo, su maestro. Tienes tanta gente que te quiere. Te quiero. Yo también te amo, Yui. Muichiro los amaba a todos. Quería volver a verlos, de verdad. Estaba cansado de tener miedo. Estaba cansado de estar enojado. Estaba cansado de odiarse a sí mismo. Solo quería volver a casa, con quienes lo hacían sentir feliz y seguro. Quizás si podría permitirse tener esperanza nuevamente. Porque si había tanta gente que lo amaba y... Si hasta esa chica pudiera perdonarlo y no, si ella nunca pensó que él necesitaba perdón y...
¿Podría ser realmente un monstruo así? Lentamente, la oscuridad que lo envolvía comenzó a disiparse. La vio en su reflejo al abrir los ojos y ver con ambos. El ojo que se le reveló era brillante, verde azulado y humano. La niebla roja se desvaneció en un blanco sereno. A través de la bruma, distinguió una figura familiar. Su hermano gemelo, con la mano extendida. Muichiro extendió la mano y tomó esa mano entre las suyas. El fuego en sus venas ya no le dolía tanto. La pesadilla ha terminado. Es hora de despertar. Muichiro cerró los ojos y se durmió dentro del cálido abrazo de Yuichiro. Yuichiro observó cómo el forcejeo de Muichiro disminuía y se detenía gradualmente. El brillo de sus iris se atenuó, sus pupilas entrecerradas desaparecieron. Sus ojos volvieron a quedar en blanco y luego se cerraron. Su cresta demoníaca retrocedió y sus cuernos se encogieron hasta desaparecer por completo. Lentamente, la niebla roja se calmó y sus aullidos cesaron. Las bestias que la habitaban miraron a Yuichiro, y este se preguntó si las imaginaba inclinando la cabeza mientras la niebla se volvía blanca y se desvanecía. Se apartó con suavidad para mirar a su gemelo. Había rejuvenecido, su edad real. Tenía los ojos cerrados y el rostro sereno. Parecía estar durmiendo. Yuichiro suspiró y lo abrazó. Buenas noches, Muichiro. Un fuerte ruido, como si algo se estrellara, se escuchó desde arriba. Yuichiro levantó la cabeza con miedo hacia el techo. ¿Iba a derrumbarse? Justo ahora. Muy. Yuichiro se detuvo. Así es, Muichiro estaba dormido. Y volviéndose humano. Dentro de este pequeño espacio bajo kilómetros y kilómetros de escombros sin salida. Y no lo pensó bien. El sonido se escuchó de nuevo. Yuichiro acunó a su gemelo contra su pecho, cubriéndolo con su propio cuerpo. Y entonces, con un último estruendo, el techo se derrumbó al caer algo. O mejor dicho, alguien. 6 ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Yuichiro nunca se había sentido tan aliviado al ver a su antepasado. Kokushibo levantó a los dos gemelos, sujetándolos firmemente en sus brazos, antes de saltar de nuevo por el agujero que había creado. En un instante, emergió al fresco aire nocturno, con la luz de la luna brillando en lo alto. Kokushibo aterrizó en las calles de una ciudad abandonada. No había nadie alrededor, pero se oían los sonidos de la batalla a corta distancia. El demonio los depositó bajo el alero de una casa. Disculpen la demora, fue difícil localizarlos. Kokushibo miró a Muichiro, que dormía. Su mirada se suavizó. ¿Lo consiguieron? Yuichiro asintió. Le di la cura. Estará bien. Me alegro, por eso. Kokushibo levantó una mano y la rozó suavemente contra la mejilla de Muichiro. La mantuvo allí un momento, con los ojos brillantes, antes de apartarse. Debo irme. ¿Eh? ¿A dónde? Debo unirme a la batalla contra Muzan, respondió Kokushibo. Por lo que ha hecho y no puedo permitir que escape. Espera, déjame ir contigo. Yuichiro intentó bajar a Muichiro de su regazo sin molestarlo. Pero Kokushibo lo detuvo. No, no puedo permitirlo. En tu estado actual, no sobrevivirías a esta pelea. Pero soy una Shira. No puedo quedarme aquí sentado mientras todos los demás arriesgan sus vidas. Agarró su espada, solo para darse cuenta de que la había dejado dentro de la casa. Se maldijo en silencio. Entiendo lo que sientes, Kokushibo intentó suavizar sus palabras. Sin embargo, no puedo permitirlo. Cuando Muichiro despierte, necesitará a su hermano. Debes estar aquí para él. Yuichiro dejó escapar un suspiro. La lucha se le fue al suelo al mirar a su gemelo, tan frágil y vulnerable en sus brazos. Sintió la mano de Kokushibo en su hombro. ¿No dijiste que querías envejecer juntos como humanos? Ambos lucharon duro por esa vida. No desperdicien esta oportunidad. ¿Y tú qué? Preguntó Yuichiro. Cuando Muzan muera, tú también morirás, ¿verdad? Kokushibo rió entre dientes, con una sonrisa irónica en el rostro. ¿Preocupado por mi seguridad? Recuerdo que quisiste matarme cuando Muichiro estuvo a salvo, ¿verdad? Yuichiro se quedó sin palabras. Estaba seguro de que aún odiaba a su ancestro traidor, pero extrañamente, ese odio estaba lejos de su mente en ese momento. ¿De verdad estaba preocupado por el demonio que tenía delante? La sonrisa de Kokushibo se desvaneció. Mi vida no importa. Él no me necesita como te necesita a ti. Por alguna razón, escuchar eso enfureció a Yuichiro. Eres tan egoísta.
Quizás Shiko Kusibo reconoció su hipocresía con un gesto. De todas formas, debes seguir adelante. No te voy a dar otra opción. ¿Eh? ¿Qué estás? Un dolor agudo en el cuello de Yuichiro lo desvió. Empezó a caer, pero una mano grande lo estabilizó. La voz de Kokushibo llegó a sus oídos, cada vez más distante. Vivid bien, descendientes míos y... Por un instante fugaz, Yuichiro sintió indignación. Y luego, una vez más, todo se oscureció. Kokushibo colocó al inconsciente Yuichiro junto a su hermano, apoyándose el uno contra el otro. A pesar de su inteligencia, Yuichiro había demostrado ser bastante impulsivo con su hermano y sus compañeros. Kokushibo no podía arriesgarse a que lo siguiera a la batalla. El sol saldría en menos de una hora. Para cuando despertara, la lucha debería terminado, de una forma u otra. Tras una última mirada a sus descendientes, que descansaban uno junto al otro, Kokushibo se giró y corrió hacia el fragor de la batalla. Los encontró rápidamente. El Ashira y el chico de los pendientes Anafuda, luchando contra su antiguo amo. Su aspecto era monstruoso, cubierto de bocas y tentáculos con púas, reflejando al demonio que llevaba dentro. El brazo de Muzan se lanzó hacia el niño y Kokushibo respiró profundamente. Respiración de luna, primera forma. Luna oscura, palacio del atardecer. Su espada le cortó el brazo al instante. Kokushibo aterrizó y se giró hacia Muzan, devolviéndole la mirada. Kokushibo, traidor. Aceptaré ese título con gusto, respondió Kokushibo. Muzan gruñó. Su brazo tardó varios segundos en crecer de nuevo. Parecía que algo estaba ralentizando su regeneración. Pero los cazadores de demonios también estaban pasando apuros. El agotamiento y las lesiones le estaban pasando factura. Los zarcillos puntiagudos de Muzan atacaron, pero 3 ráfagas de aire comprimido los atravesaron. Antes de que pudiera contraatacar, los Ashira intensificaron sus ataques. En ese breve momento de distracción, Akaza apareció junto a Kokushibo. Volviste. Supongo que encontraste a esos niños, ¿no? Kokushibo asintió. Hice. Entonces estarán bien. Lo serán, respondió Kokushibo. Se tienen el uno al otro. Qué actitud tan paternal. Después de todo, no estás perdido. Akaza se preparó para volver a la batalla, pero Kokushibo lo detuvo. Espera, Akaza. Dijiste que te llamabas Akuji, ¿has recuperado la memoria? Akaza hizo una pausa, pensativo. Sí, lo hice. Me cortaron la cabeza y estaba listo para morir. Pero alguien me animó a volver. A ayudar a ese chico y a hacer algo bien por una vez. Kokushibo asintió, comprendiendo. La imagen de Yorichi le vino a la mente. Aún recordaba su rostro con claridad, incluso cientos de años después. ¿Estaría su hermano orgulloso de él ahora? Parece que ninguno de los dos fue capaz de desprenderse de su humanidad. Eso es lo que nos hizo débiles ante los ojos de Muzan, reflexionó en voz alta. Sí, bueno, Muzan es un imbécil, ¿y qué me importa lo que piense? Akaza sonrió. Volvió a mirar a su antiguo amo y apretó los puños. Bueno, entonces nos vemos en el infierno. Con eso, los antiguos 3 superiores volvieron a la lucha. Kokushibo alzó su espada y los siguió. Sabía que no sobreviviría a la muerte de su creador y que iría al infierno por sus pecados. Pero se conformaba con eso. Pasaría sus últimos momentos sabiendo que sus descendientes estaban a salvo. Yoriichi, esta noche, los cazadores de demonios acabarán con lo que nosotros no pudimos. No iré al mismo lugar que tú. Pero si aún estás aquí, por favor y cuida de esos niños, en lugar de tu egoísta hermano mayor. Kokushibo, Michikatsu Tsujikuni, corrió para encontrar su destino. Despertando. Se está despertando. Maestro Tokito. Maestro Tokito. Yuichiro gimió, despertando con un terrible dolor de cabeza. ¿Qué había pasado? Intentó incorporarse, pero se sintió abrumado. Al mirar a su alrededor, vio a Muichiro, dormido, apoyado en él. Oh, eso pasó y... todo parecía una pesadilla. Luchar contra su hermano en el castillo infinito, Muichiro regenerando su cabeza, quedar atrapado en una réplica de su antiguo hogar bajo las ruinas del castillo. Pero la presencia de Muichiro junto a él, y por supuesto, su brazo amputado, le indicaron que todo era real. Le habían vendado el muñón y tenía una vía intravenosa infundiéndole algún tipo de líquido en el otro brazo. Levantó la vista y vio que quien lo llamaba era uno de los Kakushi. Menos mal que estás bien. Suspiró el Kakushi. Y también encontraste al maestro Muichiro.
Menos mal y... Yuichiro parpadeó y luego abrió mucho los ojos. Brillaba el sol. Era de mañana. ¿Ganamos? Sí. Sí, lo hicimos. Muzan está muerto. Yuichiro respiró aliviado. Por fin había terminado. Muichiro se movió a su lado y miró a su gemelo. Al principio pensó que estaba despertando, pero no era así. Muichiro seguía siendo un demonio, al menos por ahora. Volvió a inquietarse, con aspecto dolido mientras la cura surtía efecto poco a poco. Nii-san. Su voz sonaba tensa. Yuichiro lo abrazó como respuesta. Estoy aquí, Mui. Nii-san está aquí. Muichiro se acurrucó en su abrazo. Hizo una mueca de dolor mientras dormía, con el sudor acumulándose en su frente. Maestro, ¿eh? Yuichiro entrecerró los ojos. Miró hacia la batalla final, donde los Kakushi corrían de un lado a otro. Y entonces tomó una decisión. Se giró hacia el Kakushi que tenía frente a él. Llévate a Muichiro. Encuéntrale un lugar donde pueda descansar y manténlo alejado de la luz del sol. A juzgar por la posición del sol, acababa de salir. Muichiro probablemente no despertaría hasta dentro de unas horas. Sin esperar respuesta, soltó a su gemelo y lo dejó apoyarse contra la pared antes de levantarse. ¿Qué? ¿A dónde vas? Yuichiro se quitó la vía intravenosa del brazo, y la sorpresa del Kakushi se convirtió en exasperación. Oye, espera. No te vayas sacando tubos como si nada. Has perdido mucha sangre. Estaré bien. Tengo algo que hacer. Yuichiro ignoró el mareo que sintió al ponerse de pie. Con una última mirada a Muichiro, se dirigió al campo de batalla. Mientras corría, nadie le prestó mucha atención, demasiado ocupados con sus deberes. Pronto llegó al campo de batalla, devastado por la masacre del rey demonio. Miró a su alrededor, encontrando rostros familiares con las cicatrices de la batalla. Gyomei contra la pared, sin una pierna y rodeado por Kakushi. Obanai abrazaba fuertemente a Mitsuri, con su Aori envuelto sobre sus hombros. Hiyou sin un brazo y Sanemi cubierto de vendas con Genya a su lado. Tanjiro con el brazo izquierdo amputado y el ojo derecho vendado, abrazado por su hermana y amigos. Yuichiro se sorprendió al ver a Nezuko. Se preguntaba cuándo habría llegado, pero solo por su aura podía deducir que era humana. La cura había funcionado. Y entonces, finalmente, Yuichiro lo vio. El antiguo lunar superior, su antepasado, estaba sentado a la sombra de un edificio medio destruido, con la mirada baja. Yuichiro lo observó fijamente durante unos segundos, hasta que oyó una voz. Yuichiro. Se giró y vio a Kanao detrás de él. Sus heridas eran mínimas, pero uno de sus ojos estaba apagado y desenfocado. ¿Pudiste salvar a Muichiro? Yuichiro asintió. Sí, lo hice. Le di la cura. Kanao asintió y sonrió. Miró a su alrededor, al demonio refugiado en la sombra. Es eso. Yuichiro bajó la mirada. Ese es y el de la luna superior, respondió con una mueca. Él luchó junto a nosotros. Sí. Quería ayudar a salvar a Muichiro. Miró al demonio. Es nuestro antepasado. Kanao jadeó. Yuichiro se dio la vuelta, sin querer ver su reacción. Debió ser impactante descubrir que su legendario antepasado era uno de los peores demonios de todos. Pero cuando empezó a alejarse, Kanao lo detuvo. Espera. Yuichiro hizo una pausa y se dio la vuelta. Kanao parecía vacilante, y entonces metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó algo. Tenía una pequeña caja de madera en la mano. Giró el pestillo y la abrió para revelar una jeringa con un líquido rojo que le resultaba familiar. Shinobui me dio una dosis extra, por si acaso. Le extendió el estuche para que lo tomara. Yuichiro se quedó mirando, atónito. Miró la jeringa, luego a Kokushibo, y luego volvió a mirarla. ¿Por qué? Y duele perder a mi familia, la sonrisa de Kanao reflejaba una profunda tristeza. Yuichiro se dio cuenta de repente de que no había visto a Shinobu por ningún lado durante la batalla. Se le encogió el corazón. Es tu decisión. Haz lo que creas correcto. Lo haré. Yuichiro asintió. Aún no tenía tiempo para lamentarse. Tomó la caja de Kanao. Gracias. Luego se giró y se acercó a Kokushibo. El demonio oyó sus pasos y levantó la vista con los ojos muy abiertos. Muichiro está bien. Sí, estará bien. Pronto volverá a ser humano. Yuichiro se sentó junto a su antepasado. Kokushibo asintió y contempló la ciudad destruida. Akazai eligió morir sosteniendo a Muzan bajo el sol.
Ahora soy el último de las lunas superiores y el último de los demonios de Muzan. Kokushibo bajó la mirada hacia su mano. Puedo sentirlas y las células de Muzan deteriorándose. Puede que tarde un poco, pero y moriré pronto. Y así que ya está, ¿eh? ¿Te quedarás aquí sentado hasta que eso pase? Es lo que merezco y no soy buena persona y... No me digas, no lo eres. Eres un asesino que se llevó incontables vidas solo porque no pudiste superar la envidia de tu hermano. Es patético. Lo sé y por eso y... Cállate. Cállate. Gritó Yuichiro, interrumpiéndolo. Maldita sea. De verdad que no te soporto. Perdón. Kokushibo parpadeó, confundido. No me pidas perdón. Eres igual que Muichiro, pensando que la muerte lo arreglará todo, sin pensar en la gente que dejarás atrás. Yuichiro apretó los dientes y lo fulminó con la mirada. ¿Por qué su linaje era tan abnegado? Le dieron ganas de gritar. ¿Crees que puedes venir y cambiar nuestras vidas para siempre, decidir que te arrepientes de lo que has hecho y luego morir? ¿Qué tan egoísta puedes ser? Sí, diría que es mi naturaleza de demonio, pero también fui egoísta como humano. Kokushibo aceptó sus palabras sin dudarlo. ¿Eso es algo que nunca ha cambiado? No lo aceptes sin más. Yuichiro realmente quería gritar. ¿Qué quieres que haga? Esto es y la pura realidad. Ya me estoy muriendo y Kokushibo miró la caja en la mano de Yuichiro, pero no se movió. Simplemente observó. Yuichiro siguió su mirada, entrecerrando los ojos. No, si tengo algo que decir al respecto. La caja se abrió fácilmente. Yuichiro sacó la jeringa y la inyectó en el brazo de Kokushibo. Un silencio sepulcral los invadió mientras observaban cómo el líquido rojo penetraba en su vena. El demonio no intentó resistirse, pero sus ojos estaban abiertos de par en par con incredulidad. ¿Por qué? No puedes morir así como así después de todo lo que nos hiciste. Aún tienes que disculparte con Muichiro. No sé por qué, pero se entristecería si murieras, ¿sabes? No dejaré que lo vuelvas a entristecer. He herido y matado a innumerables personas y... Entonces podrás vivir y compensarlos también. ¿De qué sirve morir? No puedes cambiar ni expiar nada si estás muerto. Siguió un breve silencio mientras Kokushibo reflexionaba sobre sus palabras. Y la cura podría no funcionar a tiempo y, intentó refutar. Yuichiro se encogió de hombros. No lo sabremos hasta que suceda. Aún tengo la marca y me quedarían menos de 2 años de vida y... Entonces será mejor que pases esos 2 años siendo el mejor abuelo posible. Yuichiro lo miró directamente a los ojos. La sorpresa inundó la mirada de Kokushibo. Te lo dije, no puedes morir así como así. ¿Querías una familia? Adivina qué, viejo bastardo. Ahora estás atrapado con nosotros. Kokushibo seguía mirándolo fijamente, sin palabras. Yuichiro se levantó. Sé que no puedes seguirme ahora mismo, pero voy a volver con Muichiro. Quiero estar allí cuando despierte. Kokushibo asintió lentamente. Vete. Yuichiro dejó a Kokushibo con sus pensamientos. Mientras se alejaba, pensó en sus propias palabras. Abuelo, ¿de verdad acababa de decir eso? Esperaba que nadie lo oyera. Podría morir de vergüenza. Pero más que eso, ¿realmente había hecho lo correcto? Incluso si Kokushibo hubiera cambiado, ¿merecía vivir después de todo lo que había hecho? Pero entonces pensó en Muichiro, llamando a su maestro en su sueño intranquilo, y sus dudas se desvanecieron. Si salvar a Kokushibo podía hacer feliz a Muichiro, entonces estaba seguro de que era lo correcto. Encontró el Kakushi fácilmente, con Muichiro acostado sobre una manta a la sombra. Se giró al oír los pasos de Yuichiro. Oh, maestro Tokito, ha vuelto. ¿Qué estaba? Yuichiro pasó junto a él y se sentó a su lado. Su rostro aún reflejaba dolor, pero Yuichiro confiaba en que estaría bien. Tomó la mano con garras de su gemelo y sonrió. Estoy aquí, Mui. No me voy. Me quedo aquí. El sol brilló sobre un nuevo comienzo. Vamos, Mui, tú puedes. Estoy aquí. Yuichiro se encontraba al borde del Ngawa, en el límite donde terminaba la sombra y comenzaba el patio bañado por el sol. Tenía el brazo derecho extendido. Lo que quedaba del izquierdo estaba oculto por la manga de su yukata. Muichiro estaba en la puerta. Dio un paso tras otro hacia su gemelo, levantando la vista al acercarse. Ahora era más grande y alto que él. ¿Había crecido mucho en los últimos 3 años? Yuichiro esperó pacientemente. Vamos, toma mi mano. Iremos juntos, ¿de acuerdo? Muichiro asintió. Pero aún así, dudó. Ni Isani.
Ay, hoy es tu cumpleaños. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años tienes? La anciana de la tienda de dulces le sonrió al niño. Muichiro le devolvió la sonrisa, mostrando sus dientes romos y sin colmillos a la vista. 15. Le advirtió Yuichiro con ligereza. Se quedó a un paso, dándole espacio a su hermano para que revisara la selección de bocadillos. Al fin y al cabo, era su cumpleaños, así que dejaba que Muichiro cogiera lo que quisiera. Dentro de lo razonable, claro. No quería que comiera en exceso y vomitara de nuevo. Los estómagos humanos eran mucho más pequeños que los de un demonio. Ah, cierto, perdón, solo bromeaba. Muichiro rió tímidamente. Ya tengo 12. Ya veo. Bueno, como es tu cumpleaños, elige lo que quieras. Gracias. Pero también es el cumpleaños de Nii-san, así que él también debería elegir algo. Te dije que no necesito nada y Yuichiro frunció el ceño. Ah, ¿sí? ¿También es tu cumpleaños? Preguntó el dueño de la tienda sorprendido. Yuichiro se quedó paralizado. Bueno. Sí, somos gemelos. Intervino Muichiro, sin ayudar en lo más mínimo. ¿Eh? La pobre señora parecía aún más confundida ahora. Siseó Yuichiro, pero el daño ya estaba hecho. El dueño de la tienda lo miró, esperando una respuesta. Se le trabó la lengua. Es una larga historia. Mientras buscaba una explicación, el rostro de Muichiro se ensombreció. Entonces forzó una sonrisa y habló, ahorrándole tener que inventar una respuesta. Perdón, también bromeaba sobre eso. Los dos nos parecemos mucho a nuestra madre, eso es todo. Ah, bueno, debo admitir que se parecen mucho. Rió. Yuichiro respiró aliviado. ¿Qué les gustaría, chicos? Solo tomaré un Mitarashi Dango y Yuichiro cedió, sabiendo que tendría que aceptar el regalo. Siempre te toca lo mismo, Nii-san. ¿Pero qué debería elegir? Muichiro hizo una pausa al ver una serpiente blanca deslizarse sobre su hombro, estirándose hacia el expositor de dulces. ¿Kaburamaru? La serpiente en cuestión sacó la lengua y se acercó para observar un plato de mochi de Sakura. Muichiro dejó escapar un pequeño jadeo y frunció el ceño, pero solo por un instante antes de sonreír de nuevo. Tomaremos uno de esos, por favor. La anciana asintió, pero al apartar la mirada para envolver los dulces, la sonrisa de Muichiro se desvaneció. Kaburamaru volvió a acurrucarse alrededor de su cuello, descansando con tristeza. Rozó lentamente la cabeza de la serpiente con el dedo. Lo sé, yo también los extraño. Yuichiro apartó la mirada. Era duro ver a su hermano tan triste. La señora les entregó sus dulces y los gemelos salieron rápidamente de la tienda. Era un día hermoso, soleado y con una ligera brisa que aliviaba el calor del verano. Yuichiro estaba pensando qué decir para animar a Muichiro cuando su hermano habló primero. Nii-san, ¿por qué no puedo decirle a la gente que somos gemelos? ¿Eh? No era la pregunta que esperaba, pero quizá Muichiro intentaba evitar el tema más incómodo. Ya hablamos de esto. La mayoría de la gente no sabe nada de los demonios. Si les dices a todos que somos gemelas cuando nos llevamos 3 años, alguien podría empezar a hacer preguntas. Pero ya no hay demonios, excepto Yushiro. Muichiro hizo un puchero. Y esta gente me ha visto contigo antes, cuando parecía mayor. ¿Cómo vas a explicarlo? Eso, sinceramente, Yuichiro no estaba muy seguro de cómo iba a explicar la repentina ausencia de su gemelo y la nueva presencia de su hermano mucho menor. Solo esperaba que todos fueran lo suficientemente educados como para no preguntar al respecto. Supongo que tienes razón, aún así, no es algo que podamos explicarle a la gente normal, ¿sabes? Muichiro suspiró resignado. Sí, lo sé. Al percibir su decepción, Kaburamaru rozó la mejilla del chico con la cabeza. Esto le dibujó una leve sonrisa, y a cambio le hizo cosquillas en la barriga. Dejándolo así, continuaron con sus compras. Caminar bajo el cielo soleado le sentó de maravilla a Muichiro. Pronto estaba sonriendo y riendo junto a Yuichiro con paso ligero. Con los demonios desaparecidos, ya no tenían responsabilidades que cumplir. No era necesario usar sus uniformes. Ambos gemelos vestían ropa informal. Yuichiro llevaba un kimono gris nuevo con pantalones a cama azul oscuro, mientras que Muichiro vestía un kimono azul pálido y pantalones a cama morados que Uzui y sus esposas le habían regalado. Estaba extasiado al recibirlos, comentando lo bien que se sentía al finalmente poder usar algo que no fuera de su propia piel.
Casualmente, al día siguiente de hacer ese comentario, un montón de ropa nueva llegó anónimamente a su finca. Uzui seguía negándose a admitir su participación. Y, por supuesto, ambos gemelos lucieron los aoris que les encargó Lady Amane, su último regalo en aquella fatídica noche. Muichiro adoraba especialmente el suyo, aunque le quedaba un poco grande. Amane, sin duda, lo había pensado a sus 14 años cuando lo mandó a hacer. Pero ambos atesoraban sus regalos. Yuichiro disfrutaba pensando en el suyo como un nuevo comienzo, el viejo aori que dejaron atrás con todo su dolor en el castillo infinito. Los gemelos disfrutaron de este tiempo solos, y Kaburamaru. Habían acumulado una buena colección de golosinas para después. Yuichiro se sintió mal por obligar a Muichiro a cargar con la mayor parte, pero no podía hacer mucho. Vivir con un solo brazo fue todo un cambio, como mínimo. Pero hacía más calor cada hora, y aún les quedaba un día ajetreado por delante. Oye, ¿qué tal si empezamos a regresar ya? Muichiro accedió de inmediato y emprendieron el largo camino de regreso a su finca. El camino de regreso estaba desierto, solo ellos tres bajo el cielo azul claro. Permanecieron en silencio, disfrutando del agradable día de agosto, pero entonces Yuichiro oyó el rugido de su estómago y rió entre dientes. ¿Tienes hambre, Muichiro salió de sus pensamientos. Quizá ni siquiera se había dado cuenta, pues de repente pareció avergonzado. Sí, supongo. Bueno, aún queda mucho camino por recorrer. ¿Por qué no te comes el mochi que te dio la señora? Yuichiro resistió el impulso de regañarlo. Incluso ahora, su hermano pequeño solía ignorar su hambre por costumbre. Estaba mejorando con el tiempo, pero era un niño que estaba creciendo y necesitaba comer. Ah, sí, lo haré. Muichiro tomó el mochi de Sakura y lo desenvolvió. Por un instante, se quedó mirando el dulce, y luego le dio un mordisco. Casi inmediatamente después, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Preguntó Yuichiro, pero entonces notó que Muichiro empezaba a temblar y supo que no era así. No, está bien, Muichiro intentaba contenerse, pero las lágrimas en sus ojos no podían ignorarse. Es que, Yuichiro reprimió un ataque de pánico mientras miraba a su alrededor, y pronto divisó una zona sombreada bajo los árboles cercanos. Eso funcionaría. Los lugares oscuros habían resultado ser un consuelo para Muichiro cuando se sentía abrumado. Lo agarró con cuidado y lo jaló, sentándose a la sombra del árbol. El gemelo mayor sujetó la mano del menor para tranquilizarlo. Respira, Respira hondo. Puedes hablar cuando estés listo. Muichiro asintió, pero le costó seguir sus instrucciones. Yuichiro esperó, y durante unos minutos, solo se oyeron hipos y sollozos. Pero finalmente, su gemelo se recompuso lo suficiente para hablar. Se le llenaron los ojos de lágrimas al forzar la voz. Mitsuri, Iguro y Himejima, se han ido todos, y. Un sollozo lo interrumpió, y a Yuichiro se le encogió el corazón. La noticia de la caída de sus camaradas en la batalla final los había golpeado con fuerza, y aún así, Muichiro apenas hablaba de ellos. Yuichiro nunca intentó fisgonear. Asumió que era su forma de sobrellevar la situación, y no quería causarle más dolor a su hermano. Consideraba una bendición disfrazada que Muichiro no recordara la mayor parte de lo que había vivido en el castillo infinito tras volver a ser humano, pero probar el mochi de Sakura debió de traerle algunos recuerdos. Después de todo, había sido la comida favorita de Mitsuri. ¿Y si es culpa mía? Preguntó Muichiro en un susurro. La última vez que los vi, intenté matarlos, quizá si no hubieran tenido que luchar contra mí, podrían haber. No. Sé lo que intentas decir, pero no es cierto, dijo Yuichiro con firmeza pero en voz baja. No había nada que pudiéramos haber cambiado. Himejima tenía más de 25 años. La marca lo habría matado de todas llenas. Y todos conocían los riesgos cuando lucharon contra Muzan. Pero Himejima, Iguro, Kanroji. Ninguno de ellos te reprochó lo sucedido. Querían ayudarte. Te querían. Muichiro sollozó y levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¿De verdad lo crees? Lo sé. ¿Kaburaru estaría aquí contigo si no lo hicieran? Muichiro miró a la serpiente enroscada en su cuello, quien le devolvió la mirada como para confirmar las palabras de Yuichiro. Kaburamaru los encontró tras recibir la trágica noticia, y lo primero que hizo fue acercarse al angustiado Muichiro y subirse a sus hombros, como siempre hacía con Obanai. Su peso y su tacto lo sacaron de su aturdimiento y lo ayudaron a conectar con el mundo real.
Permaneció con él desde entonces, una presencia constante en su vida. Yuichiro estaba inmensamente agradecido con la pequeña serpiente, confiando en él como el compañero que Muichiro necesitaba en estos momentos difíciles. Jinko ciertamente lo intentó, pero y verlo llorar solía hacerla llorar también. Kaburamaru simplemente tenía una presencia más tranquilizadora. No y no, tienes razón. Muichiro intentó sonreír de nuevo. Aún era forzado, pero sus lágrimas habían cesado. Gracias, Yui. Y tú también, Kaburamaru. La serpiente casi pareció sonreír. Irradiaba un aura de felicidad. Yuichiro también sonrió y se levantó, ayudando a su gemelo a hacerlo también. Vamos, tenemos que volver. El viejo nos espera, ¿sabes? Los ojos de Muichiro se abrieron ligeramente y se apresuró a avanzar, saboreando su mochi de Sakura con más entusiasmo que antes. Yuichiro seguía preocupado por su gemelo. A veces se esforzaba demasiado por ser fuerte. Pero lo único que podía hacer era estar ahí para él en momentos como este. Dejó que Muichiro lo guiara, y tras otra hora de viaje, la finca de la niebla apareció a la vista. Al entrar al patio, lo encontraron vacío, sin un alma a la vista. La mirada de Yuichiro se desvió hacia el sendero que conducía a la parte trasera. Oye, Muichiro, a ver quién lo encuentra primero, propuso Yuichiro. Tú revisa dentro, yo miraré por detrás. De acuerdo. Muichiro parecía entusiasmado con la idea y corrió hacia la finca. En cuanto la puerta se cerró tras él, Yuichiro caminó por el sendero a su propio ritmo. Al rodear el patio trasero, miró primero hacia un punto específico, y allí estaba. El antiguo Luna Superior, arrodillado ante una tumba de piedra. Yuichiro se acercó en silencio, esperando a que terminara su oración antes de hablar. Yuichiro. Bienvenido de nuevo. El ex demonio habló primero, volviéndose hacia el chico. Sus 6 ojos demoníacos habían desaparecido, al igual que su marca. Sus ojos naturales eran de un rojo oscuro que transmitía un profundo cansancio. Oye, viejo. ¿Qué haces? Preguntó Yuichiro. Un suspiro salió de la boca de su antepasado. ¿Siempre tienes que llamarme así? A esta edad, tu amigo Tengen es mayor que yo. ¿Y qué? Llevas 400 años viviendo, así que siempre serás un anciano para mí. Yuichiro sonrió, pero al encontrarse con una mirada solemne, su sonrisa desapareció. Michikatsu, ¿verdad? En efecto. Deseo y abandonar mi antiguo nombre y volver al que tenía cuando era humano. Se volvió hacia la tumba y frunció aún más el ceño. Aunque no sé si lo merezco y... Yuichiro frunció el ceño. Tras pensarlo un momento, se sentó junto a su antepasado. ¿Quieres hablar de ello? Yuichiro observaba la tumba mientras hablaba. Estaba un poco chapucera. Michikatsu la había construido él mismo, en honor a su hermano y a sus camaradas caídos hace tanto tiempo. Según le habían dicho, Yoriichi había sido exiliado del cuerpo de cazadores de demonios, su nombre borrado de los registros, y nadie sabía dónde estaba enterrado. Lo único que yacía bajo la tumba era una pequeña flauta de madera, cortada limpiamente por la mitad. Michikatsu volvió a suspirar. Es y abrumador volver a ser humano y enfrentarme a lo que he hecho. Yoriichi vivió 80 años, pero incluso si yo tuviera la suerte de vivir tanto, no veo cómo podría expiar todos mis pecados. No puedo hablar con mis compañeros muertos, ni preguntarles qué desean. Rezo en esta tumba todos los días, y sin embargo y apenas sé qué decir. Yuichiro asintió, pero no sabía cómo ayudar. Bueno, no sé nada de tu hermano ni de tus amigos de entonces, ni qué te dirían ahora. Pero, si no puedes compensar lo que les hiciste a los muertos, quizás deberías centrarte en ayudar a los vivos. Estoy intentándolo, y para crédito del ex demonio, realmente lo estaba. Siempre que Michikatsu no estaba en la finca de la niebla, estaba en el pueblo, haciendo trabajos esporádicos para ayudar a la gente. Construía casas, reparaba equipo y, recientemente, incluso había ahuyentado a un grupo de bandidos que se escondían en el bosque cercano. Nadie podría decir que no intentaba ser mejor persona. Simplemente, no parece suficiente. Yuichiro asintió nuevamente. Era un sentimiento comprensible. No solo eso, sino que, tus amigos no me aprecian. No es menos de lo que esperaba, pero me hace preguntarme, si merezco esta segunda oportunidad. Si merezco siquiera intentar expiar mis actos. Se volvió hacia Yuichiro. Me perdonaste la vida y te lo agradezco. Pero aún me siento preocupado. Es difícil comprenderlo todo. Yuichiro seguía sin saber cómo responder.
Pensaba que Michikatsu era similar a Muichiro, ambos agobiados por su propia culpa percibida, pero la diferencia radicaba en que el ex luna superior había hecho realmente las cosas por las que se sentía culpable. No podía tranquilizarlo ni consolarlo como a su hermano menor. Y lo siento, no pretendía cargarte con mis problemas, Michikatsu negó con la cabeza. De todas formas, es una discusión sin sentido. Quizás podría haber expiado mi culpa con mi muerte, pero estoy vivo y debo vivir con mis actos. A mi hermano y a mis antiguos compañeros y solo puedo disculparme por mi egoísmo y esperar que encuentren la paz ahora que los demonios ya no existen en este mundo. Yuichiro sintió la necesidad de decir algo. Intentó imaginar a Muichiro en el lugar de Michikatsu, y cómo lo haría sentir mejor en esa situación, y su mirada se posó en la mano del hombre mayor sobre su rodilla. Descartó rápidamente la idea de sostenerla, reconociendo lo incómodo que sería, pero quizás podría transmitir el mismo sentimiento. Que no estaba solo. Y quizás tengas razón, pero y no te preocupes por agobiarme, ¿de acuerdo? Dijo Yuichiro. Se supone que la familia debe apoyarse mutuamente, ¿sabes? Y ayudaste a salvar a Muichiro, así que aunque nadie más crea que mereces una oportunidad de expiar tus pecados, bueno y yo sí. Se hizo un largo silencio entre ellos, como solía ocurrir cuando surgía la palabra familia. Era complicado reconocer el vínculo que ahora compartían. Yuichiro había dicho una vez que nunca vería a su antepasado como familia, pero, bueno, muchas cosas habían cambiado desde entonces. Pero pronto una pequeña sonrisa adornó el rostro de Michikatsu. Con esa sonrisa, parecía más joven, menos agobiado por sus pensamientos. Gracias. Yo también, me alegro de haber ayudado a salvarlo. Verlos a ambos felices me hace creer que, quizás hice algo bueno, después de todo. Dejó de hablar después de eso y volvió a su oración. Yuichiro se sentó y observó. El silencio era apacible, hasta que se rompió bruscamente cuando la puerta trasera se abrió. Maestro, ¿dónde estás? Ahí estás. Muichiro parpadeó al ver a su antepasado y a su hermano sentados junto a la tumba improvisada. Se quedó en silencio enseguida y apartó la mirada, preguntándose si había interrumpido algo privado. Hola, Muichiro, dijo Michikatsu riendo entre dientes y se puso de pie. Disculpa, Yuichiro. Agradezco tu preocupación, pero hoy no es día para esas cosas. Ven, volvamos adentro. Tengo algo para ustedes dos. Muichiro pareció confundido, pero no duró mucho. Sus ojos se iluminaron ante la perspectiva de un regalo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Repitió Yuichiro. Sí, y salí mientras se cocinaba. Ya debería estar listo. Michikatsu entró en la finca y los gemelos intercambiaron miradas antes de seguirlos. Mientras caminaban, Michikatsu les indicó: esperen en la sala. Solo tardó un minuto. Los dos obedecieron y se separaron, dirigiéndose a la sala y sentándose a la mesa. Muichiro se removió emocionado en su asiento. ¿Qué crees que hizo? ¿Quién sabe? Me sorprende que sepa cocinar, dijo Yuichiro con una sonrisa burlancia. Muichiro soltó una carcajada. Nii-san, qué cruel. ¿Qué? Solo lo digo. ¿Recuerdas cómo? Te oigo, ¿sabes? Lo interrumpió Michikatsu al entrar en la habitación con dos cuencos humeantes en las manos. Admito que he tenido pocas oportunidades de aprender a cocinar en mi vida. Sin embargo, todavía soy perfectamente capaz de seguir una receta. Puso los tazones frente a ellos, pero solo por el olor, Yuichiro supo lo que era. El rostro de Muichiro se iluminó de alegría. ¿Preparaste furofuki daikon? Es tu cumpleaños, después de todo. Quería invitarte y Michikatsu miró la comida con incertidumbre. Espero que te guste. Yuichiro estudió el plato. A simple vista, parecía estar bien. Lo cogió con los palillos, le dio un mordisco y se sorprendió gratamente al descubrir que no estaba mal. De hecho, para lo que supuso que era su primera vez, estaba bastante bueno. No está mal, un poco pasado, pero no está mal. Sí, está bueno. Coincidió Muichiro. ¿Es la primera vez que lo preparas? Bueno, hubo algunos intentos de práctica y Michikatsu parecía avergonzado, pero mientras Muichiro daba otro bocado al daikon, sonrió suavemente. Me alegra que te guste y... me encanta. Nii-san también hace un furofuki daikon buenísimo. La próxima vez deberías pedirle consejo. Lo haré. Así que te tomaste tantas molestias para preparar la comida favorita de Muichiro, ¿eh? Yuichiro sonrió con suficiencia, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa. ¿Y la mía? También es mi cumpleaños.
Michikatsu parpadeó. Nunca me has dicho cuál es tu comida favorita. La sonrisa de Yuichiro desapareció. Vaya, eso es. Se recostó en su asiento y cruzó los brazos con petulancia. Eso es porque nunca preguntaste. Admite de una vez que Muichiro es tu favorito. ¿Eh? Eso no es cierto. Muichiro frunció el ceño. El profesor nos quiere a ambos por igual, ¿verdad? Michikatsu miró hacia otro lado y no dijo nada. Maestro. Gritó Muichiro. Yuichiro no pudo evitar reír. No pasa nada, Mui. Es bastante obvio que tiene prejuicios contra ti, y no me sorprende. No me molesta. Pero. Termina tu comida, Mui. Tenemos que irnos pronto a la finca Ubuyashiki, ¿recuerdas? Ah, sí. Muichiro volvió rápidamente a comer, mientras Michikatsu se iba a la cocina a limpiar y, con suerte, a prepararse algo de comer. Era igual de malo que Muichiro en olvidarse de comer, para frustración constante de Yuichiro. A veces parecía el mayor, o al menos el más responsable. Pero en ese momento, no podía sentir frustración ni molestia alguna. Dio otro bocado de daikon y saboreó su sabor. Para un principiante, no estaba tan mal. ¿Te ves feliz, Yui? Dijo Muichiro de repente, sacándolo de sus pensamientos. Él y Kaburamaru lo observaban, con una sonrisa divertida en el rostro del menor. Yo. Yuichiro rió entre dientes. Me gusta mucho esto, ¿sabes? Volver a tener una familia. Hace que este lugar parezca un poco menos grande, ¿no crees? Sí, lo creo, asintió Muichiro. Todavía no puedo creer que nos hayas traído un abuelo de todo esto. Yuichiro se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Fue algo improvisado. Bueno, me alegro de que lo hayas hecho. A mí también me gusta volver a tener una familia. Yuichiro sonrió. Estas últimas semanas no habían sido fáciles para ninguno de ellos. Adaptarse a la humanidad de nuevo, lidiar con su nueva discapacidad y lidiar con las consecuencias emocionales de todo lo sucedido. Habían pasado muchas noches sin dormir, llenas de lágrimas. Yuichiro tenía sus propios problemas, pero momentos como estos, donde Muichiro era genuinamente feliz, los hacían parecer mucho más pequeños. Pase lo que pase, siempre estaría ahí para Muichiro. Era su responsabilidad como hermano mayor, y la asumiría con todo el corazón. Después de todo, la felicidad de su hermano era su felicidad. Shinazugawa podía llamarlo codependiente cuanto quisiera, pero para Yuichiro, querer hacer sonreír a su media naranja estaba lejos de ser el peor propósito en la vida. Porque amaba a Muichiro, y eso era todo. Feliz cumpleaños, Muichiro. Feliz cumpleaños, Yui. Yuichiro se levantó. Vamos, tenemos una fiesta sorpresa. No queremos hacer esperar a todos, ¿verdad? Muichiro asintió y se levantó también. Y en ese momento, Yuichiro pudo decir que estaba muy feliz. Yo y no sé si. Muichiro apartó la mano. Retrocedió un paso, alejándose del sol. Aún recordaba cómo se sentía, cuánto le había quemado, cuánto le había dolido. Yuichiro también lo recordó. Frunció el ceño y se quedó pensativo. Por un instante, ambos quedaron paralizados por el miedo. Miedo inútil, sin sentido, y Muichiro sabía que volvía a ser humano. Estaba seguro de ello. Volver a caminar bajo el sol, y eso era lo que siempre había deseado. Pero aún así, él y Muichiro. El sol ya estaba bajo cuando llegaron a la finca Ubuyashiki. Gran parte de la mansión aún estaba en obras tras la noche de la explosión. Su estructura vacía era una imagen desoladora. Pero la parte trasera seguía intacta y utilizable, y allí era a donde se dirigían. Muichiro caminaba junto a su hermano mayor, mientras Michikatsu lo seguía. Ya había explicado que no quería arruinar el ambiente inicial de su fiesta sorpresa. Con énfasis en sorpresa porque, bueno, no era una sorpresa. Inosuke lo había contado cuando estuvieron en la finca Mariposa hace una semana. De hecho, la mayor sorpresa fue que incluso lo hubiera recordado para poder contárselo todo. Aún así, necesitaban al menos fingir estar sorprendidos. Así que cuando Goto, uno de los antiguos Kakushi, los condujo por las puertas traseras, y un gran grito de sorpresa resonó junto con una lluvia de confeti, Muichiro aplaudió y rió. ¿Ustedes se acordaron? Claro que sí. ¿Cómo podríamos olvidarnos del día especial de nuestros gemelos favoritos? Uzui se acercó y empezó a alborotarle el pelo a Muichiro. El menor chilló e intentó zafarse, mientras Yuichiro tiraba del brazo de Uzui para quitárselo de encima, pero no tuvo mucho éxito. Oye, para allá, gorila.
Ah, sí, ¿me vas a obligar? Si tuviera dos manos, también te haría esto. Uzui rió y siguió sujetando a Muichiro mientras este le despeinaba el pelo. Solo cuando Kaburamaru siseó a modo de advertencia, el Ashira retirado se detuvo por fin. Vale, vale, ya lo pillo. Tan protector como siempre, ¿verdad? Ahora que por fin estaba libre, Muichiro echó un vistazo a la habitación. Vio a Tanjiro y Nezuko con sus amigos al fondo. Inosuke comía algo de la mesa de aperitivos mientras Zenitsu le gritaba y Kanao sostenía una bandeja fuera de su alcance. Hiyou se quedó a unos metros de distancia, lo suficientemente lejos para no meterse en la pelea, pero lo suficientemente cerca para no parecer retraído. Aún así, se veía extremadamente incómodo. Al otro lado, Sanemi y Genya estaban juntos. Genya sonreía mientras que Sanemi tenía su habitual ceño fruncido, pero parecía menos severo de lo habitual. Varios rostros familiares también llenaban la sala. Matsuemon, el cuervo de Jinko y Tanjiro. Kiriya y sus hermanas. Las esposas de Uzui. E incluso Kanamori y Kotetsu habían venido a celebrar. Aoi y las chicas mariposa entraron con más comida, sin duda preparada para las travesuras de Inosuke, pero en cuanto vieron a las gemelas, las chicas corrieron hacia ellas con alegría. ¡Feliz cumpleaños, Yuichiro, Muichiro! Gritaron los tres al unísono. Muichiro sonrió y les dio las gracias, mientras que Yuichiro sonrió con aprecio. Aoi se acercó justo detrás de ellos. ¡Feliz cumpleaños a los dos! Espero que hayan aprovechado el día al máximo. Sí. Fuimos al pueblo y todos fueron súper amables y nos regalaron cosas. Muichiro se rió al recordar lo sucedido ese día. Cosas que no pedimos, por cierto, añadió rápidamente Yuichiro. Y luego volvimos a casa, y el profesor nos preparó Furofuki Daikon. Muichiro lo ignoró y continuó, pasando por alto las partes menos agradables del viaje. Era la primera vez que lo preparaba, pero estaba buenísimo. Maestro. Aoi miró más allá de ellos y se quedó paralizada. Un repentino ambiente de tensión se apoderó de todos al percatarse de la presencia de un antiguo demonio en la puerta. Michikatsu, por su parte, no parecía intimidado ni avergonzado. Respondió a la desconfiada mirada de Uzui con una mirada estoica. Muichiro miró a su alrededor con ansiedad, sin saber qué decir para calmar la situación. Pero entonces una voz gritó. Yuichiro. Muichiro. Michikatsu. Tanjiro se acercó de un salto, sonriéndoles radiantemente a los tres. Su Aori le cubría el brazo amputado y llevaba un parche en el ojo derecho. Ah, y Kaburamaru también. Se dirigió a la serpiente, quien le sacó la lengua en respuesta. Tanjiro. Nos alegra que hayas venido. Yuichiro aprovechó la oportunidad para llevar la conversación hacia un rumbo diferente y menos tenso. Claro. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Exclamó Tanjiro radiante. Y además, nos vamos mañana, ¿verdad? ¿Están listos? Casi. Tuvimos que volver a lavar toda la ropa porque alguien no lo hizo bien. Yuichiro fulminó con la mirada a Michikatsu, quien frunció el ceño y apartó la mirada. Hace siglos que no lavo más ropa que la mía y, se defendió. No sé qué esperabas de mí. Esperaba que supieras que la ropa hay que colgarla para que se seque. Gritó Yuichiro. Gracias a ti, todo acabó arrugado y oliendo a moho. Se volvió hacia Tanjiro con un suspiro. Al menos cocina decentemente y... me alegro. Tanjiro se rió torpemente. Bueno, él se encargará del mapa y de todo el trabajo pesado, ya que solo tenemos un par de brazos, dijo Yuichiro riendo también, pero luego miró el brazo que le quedaba a Tanjiro y volvió a parecer molesto. ¿O dos brazos? ¿Por qué tuviste que perder el mismo brazo que yo? ¿Eh? Preguntó Tanjiro, con un ojo abierto de par en par. No fue mi decisión. Bueno, vamos, basta de charlas. Estamos quemando la luz del día. Tengen se interpuso entre ellos con una carcajada, palmeando la espalda de Tanjiro y casi derribándolo. El ambiente se volvió notablemente más relajado. La mayoría de los invitados optaron por ignorar la presencia de Michikatsu y concentrarse en disfrutar de la fiesta. Pero quizás esa había sido la intención de Tanjiro desde el principio. Pronto, cada uno se separó para ir a lo suyo. Muichiro observó cómo Yuichiro seguía hablando con Tanjiro sobre sus planes para mañana, con Michikatsu escuchando. Después de unos minutos, Kanao se acercó, susurrándole algo al oído a Tanjiro y señalando a Inosuke y Zenitsu, que seguían discutiendo. El mayor suspiró y fue a separarlos, agarrando la mano de Kanao. La expresión de Yuichiro se tornó un poco hosca al verlos irse. Yuichiro, ¿pasa algo?
Preguntó Michikatsu al notar su expresión. Yuichiro tardó un rato en responder, mirando hacia otro lado con el ceño fruncido. No. Michikatsu miró a Muichiro y este se encogió de hombros. Su hermano mayor era así a veces, desde que Tanjiro y Kanao anunciaron su nueva relación. No lo entendía, pero tampoco estaba demasiado preocupado. Después de unos segundos, Yuichiro negó con la cabeza. Voy a buscar comida antes de que ese jabalí se la coma toda. Una idea sensata, asintió Michikatsu. Muichiro. Gritó una voz frenética y aguda, y Muichiro sintió un peso en la cabeza. Siento no poder ir contigo. Perdóname, por favor. No te preocupes, Jinko. Tienes tu propia familia que cuidar, ¿recuerdas? Se rió Muichiro. De alguna manera, Jinko y Matsuemon se habían hecho amigos desde el final de la guerra, y ahora planeaban establecerse en su propio nido. Los dos cuervos se habían llevado muy mal, según recordaba, así que fue un gran cambio. Aún así, se alegraba por ambos. Será mejor que vuelvas pronto, ¿me oyes? Quiero presentarte a todos mis pollitos cuando nazcan. Jinko seguía llorando con dramatismo. Lo haré, lo prometo. Muichiro. Gritó otra voz, más tranquila y amigable. El chico en cuestión se giró y una brillante sonrisa se dibujó en su rostro. Nezuko. Nezuko le devolvió la sonrisa con uno de sus dulces ojos rosados, brillando de felicidad. Muichiro pensó que era aún más bonita en persona, aunque nunca lo diría en voz alta con Zenitsu al alcance del oído. Feliz cumpleaños, Muichiro. Esto es para ti. Le ofreció una corona de flores hecha con delicadas margaritas blancas. Muichiro resplandeció de alegría ante el regalo. Gracias, Nezuko. Es preciosa. No tardó en quitarse la corona y apartar a Jinko de la cabeza para ponérsela. Ella chilló en protesta, pero un siseo de Kaburamaru la hizo retroceder rápidamente. Muichiro volvió a mirar a Nezuko, con una sonrisa que se le esfumó. ¿Seguro que no quieres venir con nosotros mañana? Nezuko sonrió con disculpa. Lo siento, pero no estoy lista para volver a viajar tan pronto. Quiero quedarme aquí, con todos nuestros amigos. Pero ustedes vendrán de visita en invierno, ¿verdad? Muichiro asintió. El plan era regresar a finales de año si no encontraban la cura para la marca antes. Ni siquiera se habían ido, pero ya estaba deseando pasar ese tiempo con todos. Sí, lo haremos. Quizás cambies de opinión para entonces. Hay tantas cosas increíbles que ver en el mundo ahora que volvemos a ser humanos. Quiero que las experimentemos juntos. Sí, yo también. Nezuko parecía desgarrada, pero solo por un instante antes de volver a sonreír radiante. ¿Qué te parece? Lo pensaré y te daré mi respuesta cuando vuelvas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muichiro aceptó el acuerdo, deseando aún más que terminara el año. Estaba tan absorto hablando con Nezuko que ni siquiera notó que el ruido en la mesa de bocadillos se intensificaba hasta que un estruendo llenó el aire. Se giró y vio a Yuichiro cubierto de trozos de pastel, sujetado por Tanjiro mientras extendía la mano para estrangular a un Inosuke regodeándose y completamente ajeno a todo. Kanao y Zenitsu se quedaron a un lado, sin mover un dedo para evitar el asesinato que estaba a punto de ocurrir. Oh, no, gruñó Nezuko, y Muichiro repitió en silencio la misma declaración. Ambos corrieron para evitar que la situación se agravara, y pronto los gemelos se quedaron solos. Yuichiro, furioso, intentaba sacarse la comida de la ropa antes de que se manchara. Jabalí tonto. ¿Quién lo invitó? Yo no. Yuichiro seguía quejándose para sí mismo. Nii-san, esta es una fiesta sorpresa, ¿recuerdas? Todos se invitaron, le recordó Muichiro. Uf, por eso odio las fiestas y... Muichiro no pudo evitar reírse. A pesar de sus palabras, sabía que Yuichiro disfrutaba de su tiempo con todos. ¿Ya te diviertes, Tokito? Muichiro dejó de reír. Como si recibiera un mensaje de los dioses para empeorar aún más el humor de su hermano, Sanemi se acercó con Genya a cuestas. Oh, sí, muchísimo. La voz de Yuichiro rebosaba sarcasmo. Sobre todo ahora que estás aquí. Claro que sí, soy el alma de la fiesta, dijo Sanemi con una sonrisa. Genya sonrió con torpeza a su lado. Feliz cumpleaños, chicos. Qué bien te queda esa corona de flores, Muichiro. Muichiro sonrió radiante. Gracias. Sanemi miró a Genya y luego a Muichiro, con la mirada suavizada. ¿Cómo estás, chico? ¿Volviendo a ser humano? Estoy genial. Puedo comer de nuevo y salir al sol a ver las nubes.
Muichiro intentó dejarlo ahí. Lo que decía era cierto, aunque no fuera toda la verdad. No mencionó lo difícil que era recordar comer y dormir con regularidad, ni lo imprudente que a veces era, olvidando que ya no sanaría al instante. Y desde luego no mencionó las pesadillas, ni los dolores fantasmas en el cuello, ni que ya ni siquiera podía mirar la carne sin sentirse mal. No necesitaban saberlo. No necesitaban preocuparse más de lo que ya estaban. Pero Sanemi lo vio con claridad. Seguro. La sonrisa de Muichiro se desvaneció. Miró sus pies y levantó una mano hacia la cabeza de Kaburamaru, rozando sus escamas para calmarse. Bueno, es más difícil de lo que pensaba, en cierto modo, pero soy feliz, ¿sabes? No cambiaría mi humanidad por nada del mundo. Qué bien, asintió Genya. Nos alegra que estés bien, sobre todo después de todo lo que pasó en SK. Oye, cállate la boca. Siseó Sanemi y le dio un codazo en el brazo, lo que le valió un grito de su hermano menor. Muichiro frunció el ceño, sabiendo lo que iba a decir. Siento haberte hecho daño. El rostro de Genya palideció al darse cuenta de su error. Sanemi puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. No te preocupes, Tokito. Tu hermano me puso una espada en el cuello una vez, ¿recuerdas? No te lo reprocho. Yuichiro se sonrojó y apartó la mirada, sin querer recordar ese incidente. Muichiro sabía que Sanemi no mentía, pero no podía quitarse la culpa. Sí, todo está bien, Muichiro. Genya sonrió. Fue ese guardián de la niebla el que me cortó la mano, no tú. Y volvió a crecer, así que no hay de qué preocuparse. Intentaba tranquilizarlo, pero eso solo hizo que Muichiro se sintiera peor. El guardián de la niebla, la sombra. Su sombra cruel y egoísta. Incluso en la niebla de su mente, seguía siendo un recuerdo vívido. No había oído su voz desde aquella noche. Supo, instintivamente, que ya no estaba con él. Y no, eso no era cierto. Más bien, no estaba con él porque ahora era parte de su totalidad. La sombra había renunciado a su autonomía, a su identidad, para salvarlo. Pero tal vez eso era lo que había deseado desde el principio. Fueron todas las partes de sí mismo lo que Muichiro rechazó y desechó. Tal vez, al final, lo único que esas partes querían era ser aceptadas de nuevo. No lo sabía. Tampoco podía preguntar. Quizás siempre sería un misterio para él. Oye, Muichiro. ¿Estás ahí, amigo? La voz de Genya sacó a Muichiro de sus pensamientos. Él, Sanemi y Yuichiro lo observaban con preocupación. Pero Muichiro no quería que se preocuparan, así que se obligó a sonar más alegre de lo que se sentía. Estoy bien, solo estaba pensando. Pero gracias por intentar animarme. Te lo agradezco mucho. Su sonrisa se amplió. Y me alegra ver que se llevan bien. Sabía que decir eso los distraería, y funcionó. Los dos hermanos Shinazugawa se sonrojaron y se miraron con incomodidad. Pero entonces Genya volvió a sonreír, y Sanemi suspiró, bajando su postura cautelosa. Sí, bueno, supongo que descubrimos algunas cosas mientras luchábamos por nuestras vidas dentro de ese maldito castillo. Yuichiro Michikatsu se acercó a ellos. Sanemi le lanzó una mirada desconfiada, pero él la ignoró. Ven conmigo. Tu amiga, Aoi, dijo que quizá pueda hacer algo con esas manchas. Eso espero, y se quejó Yuichiro, mirando su kimono con disgusto. Todavía no puedo creer que hayas salvado la vida de este tipo, y le susurró Sanemi. El gemelo mayor sonrió con suficiencia. ¿Y qué? Tenemos un nuevo abuelo y puedo obligarlo a hacer todas nuestras tareas. Pero no la ropa. ¿Cuántas veces lo vas a mencionar? Preguntó Michikatsu mientras él y Yuichiro se alejaban. Ya me disculpé. Tras marcharse, Muichiro se despidió de los hermanos Shinazugawa y continuó moviéndose entre los asistentes, aceptando sus felicitaciones y agradeciéndoles su asistencia. La celebración pronto se puso en marcha, gracias a Uzui y a las grandes cantidades de alcohol que trajo. Al menos tuvo la sensatez de mantenerlo alejado de los adolescentes y niños presentes, pero la fiesta se volvió notablemente más ruidosa en muy poco tiempo. Muichiro disfrutó sinceramente de su tiempo con todos. Disfrutaba poniéndose al día con ellos y viendo que a todos les iba bien tras el fin de la guerra, viviendo tranquilos sin miedo a los demonios. Se alegró por ellos. Merecían esta paz y mucho más después de lo mucho que habían luchado. Pero a medida que avanzaba la noche, Muichiro se sentía perdido. Algo lo atormentaba, una sensación insidiosa que no podía quitarse de encima. No pudo evitar pensar que esta fiesta se sentía más tranquila y vacía de lo que debería haber sido.
En contra de su buen juicio, empezó a imaginar qué estarían haciendo sus otros amigos si estuvieran allí ahora. Sin duda, Mitsuri estaría a la altura de Uzui como el alma de la fiesta, o devorando toda la mesa de aperitivos. Obanai se quedaría cerca, fulminando con la mirada a cualquier desafortunado que la mirara. Gyomei se mantendría a un lado, nunca aficionado a las festividades, pero aún así disfrutaría de la compañía de todos. Shinobu molestaría a Hiyu en su rincón, intentando que se uniera a la diversión a su manera. E incluso Kyojuro, cuya muerte ya había aceptado hacía tiempo, también estaría allí, gritando a todo pulmón e irradiando su energía desbordante para que todos la vieran. Otros también llenaron su mente. Habían perdido a tantos. El maestro Kagaya, Lady Amane, Inaki, Michika, Lady Tamayo y Muichiro sintió que el corazón le latía demasiado rápido en el pecho. De repente, hacía demasiado calor y le costaba respirar. No podía quedarse allí. Necesitaba ir a otro lugar, sin todos esos recuerdos flotando en el aire. Lentamente, se dirigió a la puerta, con la esperanza de no llamar la atención. Miró a su alrededor, pero nadie parecía mirarlo. Tras una última comprobación para asegurarse de que no lo observaban, Muichiro salió sigilosamente de la mansión. El aire nocturno lo recibió, la luna colgaba sobre sus cabezas y proyectaba su luz plateada sobre el patio. Muichiro luchaba por ver demasiado lejos. Una de las partes más difíciles de volver a ser humano fue adaptarse a lo limitado que estaba en la oscuridad. Ya no era un depredador mortal que se movía con facilidad en la noche. Ahora era solo un niño pequeño y vulnerable. Pero aún así, no tenía miedo. Muichiro se alejó de la finca, intentando despejar la mente al aire libre. No funcionaba. Sin el ruido de la fiesta para distraerlo, sus pensamientos seguían vagando hacia rumbos más oscuros. No sabía a dónde iba. Sus pies simplemente lo llevaban por el sendero mientras su mente daba vueltas. ¿Por qué se sentía así? No, él sabía por qué, pero ¿por qué hoy, en lo que se suponía que sería una ocasión tan feliz? Sumido en sus pensamientos, dio un salto cuando Kaburamaru le rozó la mejilla. La serpiente levantó la cabeza, como si señalara algo. Muichiro siguió su mirada y vio filas y filas de lápidas frente a él. Cada una estaba bien cuidada y tenía un nombre grabado. Conocía este lugar. Este era el cementerio de los cazadores de demonios caídos. De nuevo, sin pensarlo mucho, sus pies lo llevaron más adentro, hasta que encontró las tumbas dedicadas a todos los Asira que habían dado su vida en batalla. Las tumbas no eran más que lápidas con nombres. Todos los cuerpos habían sido devueltos a sus familias o lugares de origen, y en el caso de Shinobu, no había cuerpo alguno. Pero Muichiro casi sentía que aún podía sentirlos allí con él. Se sentó en el suelo, contemplando en silencio aquellas tumbas. Kaburamaru se deslizó por su brazo y se acurrucó entre las manos ahuecadas de Muichiro. Era demasiado grande para caber del todo, pero a Muichiro no le importó. Abrazó a la serpiente y trató de perderse en el canto de los pájaros e insectos que lo rodeaban. Ahí estás, Muichiro. Muichiro reconoció esa voz en cualquier parte. Apartó la vista de las tumbas y miró a su indeseado visitante. Maestro, ¿qué haces aquí? Preguntó Michikatsu. Incluso ahora, no emitió ningún sonido al acercarse. Muichiro apartó la mirada. Solo, necesitaba tomar el aire. ¿Y puedo sentarme contigo? Muichiro asintió y Michikatsu se sentó a su lado. Miró hacia atrás y vio los ojos de su antepasado fijos en él. Rápidamente apartó la mirada. Kaburamaru levantó la cabeza y le chasqueó la lengua al exdemonio, pero no percibió hostilidad alguna, y pronto volvió a acurrucarse en las manos de Muichiro. ¿Qué te preocupa? Preguntó Michikatsu después de un rato. ¿Estás recuperando la memoria? Muichiro negó con la cabeza. No, siguen borrosos. Quizás sea lo mejor. Los humanos no estamos hechos para soportar tanto dolor. Muichiro estuvo de acuerdo. Lo que recordaba de su larga experiencia en el castillo infinito era principalmente lo que otros le habían contado, y fragmentos vagos y desconectados de su memoria, como si estuviera afuera observando su cuerpo moverse solo. Todo lo demás se perdía en la niebla. Pero a veces, cuando soñaba, la niebla se disipaba y esos horribles recuerdos volvían a inundarlo. Esas noches, cuando despertaba con los ojos ardiendo y la terrible necesidad de arrancárselas, cuando sentía la sangre retorciéndose en sus venas, cuando Yuichiro tenía que abrazarlo hasta que el sabor amarechi abandonara su boca, esas eran las peores noches de todas. Muichiro tembló a pesar del calor del verano y se acurrucó aún más. Está bien, susurró para sí mismo. Estoy bien.
Estoy bien. ¿De verdad? Michikatsu lo escuchó. Muichiro miró hacia atrás y vio que su maestro seguía observándolo. Esos ojos. Era difícil mentirles, pero Muichiro aún recordaba la ira hirviente que sentía hacia el otrora superior, el amargo aguijón de la traición en conflicto con sus antiguos afectos. ¿Podría confiarle sus sentimientos? Pero Michikatsu luchó para salvarlo. Lo abrazó fuerte después de sus pesadillas y lo escuchó llorar. Y Muichiro seguía harto de estar enojado y herido. Es que, se suponía que este sería un día feliz. Nuestro primer cumpleaños desde que me convertí en humano. Pero yo. Pero se derrumbó y lloró porque un mochi le recordaba a sus amigos perdidos. Se marchó de su propia fiesta, sin poder dejar de pensar en los que no estaban en lugar de los que sí. Se sentía culpable incluso por permitirse ser feliz, y más culpable aún porque sabía que sus seres queridos no querrían que se sintiera así, pero no podía evitarlo. Michikatsu escuchó en silencio y con atención. Miró los nombres en las tumbas y luego volvió a mirar a Muichiro. ¿Te sientes triste, porque tú estás aquí y ellos no? Muichiro asintió. No describía del todo sus sentimientos, pero se acercaba bastante. No solo estoy triste, estoy feliz de estar aquí, de estar vivo. De verdad. Pero siempre que estoy feliz, siento que no debería estarlo, ¿sabes? Michikatsu asintió. Es normal sentirse así. Entiendo que eran tus amigos, y me duele mucho haberlos perdido. Volvió a mirar las tumbas. Ojalá hubiera podido hacer más. Durante la batalla contra Muzan fui a buscarte a las ruinas del castillo. Quizás si no lo hubiera hecho, habría podido evitar las heridas que causaron sus muertes. No, no fue tu culpa. Muichiro se irguió, mirando a su antepasado con súplica. Estoy seguro de que hiciste todo lo que pudiste. Michikatsu rió entre dientes, con los labios curvados en una sonrisa burlancia. Tan rápido para tranquilizarme, ¿podrías no ser tú también tan cortés? Muichiro parpadeó, comprendiendo de repente lo que quería decir. Sintió que lo habían engañado. Se encogió en sí mismo. Sé que debería, pero es difícil. Lo entiendo perfectamente. Los sentimientos no son fáciles de controlar. Michikatsu le puso una mano en el hombro. Pero tampoco hay que avergonzarse de lo que sientes. Puedes llorar todo el tiempo que necesites. Y si quieres hablar, aquí hay mucha gente que te escuchará. Como tú. Preguntó Muichiro, con una pequeña sonrisa en su rostro. Michikatsu se puso rojo y apartó la mirada para disimularlo. Sí, igual que yo. No sé cuánto puedo ayudar, pero lo intentaré. No te subestimes, dijo Muichiro riendo entre dientes. La nube oscura que lo cubría pareció disiparse. Lo estás haciendo mucho mejor que antes. Me alegro que pienses eso. Muichiro asintió. De repente se sentía cansado. Apoyó la cabeza en el brazo de Michikatsu. ¿De verdad está bien que sea feliz? Después de todo, creo que sí. Si está bien que alguien como yo siga encontrando la felicidad, entonces está más que bien que tú también. Gracias, maestro, dijo Muichiro en voz baja. Escuchar eso le produjo un alivio indescriptible. Y me alegra que seas feliz estando con nosotros. Su antepasado parpadeó, emitiendo un leve sonido. Le pasó la mano por el pelo a Muichiro. Y puedes llamarme Michikatsu, si quieres. No, gracias, me gusta llamarte profesor, rió Muichiro. Además, quería preguntarte algo. ¿Qué es? ¿Seguirás enseñándome a usar la espada? ¿Por qué? Ya no hay demonios contra los que luchar. Lo sé, simplemente lo disfruto. Incluso después de todo lo sucedido, Muichiro seguía enorgulleciéndose de su talento natural con la espada. Y quiero poder transmitir nuestras técnicas. Mi respiración de niebla y tu respiración de luna. Para que perduren incluso después de que ya no estemos. Michikatsu no respondió durante un buen rato. Incluso su mano se quedó paralizada a mitad del cepillado. Pero cuando Muichiro levantó la vista, vio que su antepasado sonreía. Muy bien. Sí, seguiré enseñándote. Muichiro le devolvió la sonrisa. Muichiro. Viejo. ¿Dónde estás? Muichiro se apartó rápidamente al oír la voz de pánico de su hermano. Michikatsu suspiró derrotado, y Muichiro no pudo evitar reírse mientras levantaba la mano, ignorando el silbido de indignación de Kaburamaru por haber sido molestado, y señaló hacia el camino a la mansión. Por aquí, Nii-san. Apenas segundos después de gritar, Yuichiro corrió por el sendero. Los vio juntos y exhaló un suspiro de alivio, aún respirando con dificultad.
Ahí estás. Se acercó y prácticamente se arrojó a los brazos de Muichiro, rodeándolo con su único brazo. Muichiro lo sentía temblar. No me asustes así. Lo siento, Nii-san, se disculpó Muichiro. Podía ver lo asustado que estaba su hermano mayor y se sentía culpable por causarle angustia. Yuichiro se controlaba también. A veces era fácil olvidar cuánto había sufrido él también mientras estaban separados. No tienes por qué preocuparte tanto, Yuichiro, dijo Michikatsu. Estuve con él todo este tiempo. No habría permitido que le pasara nada malo. Kaburamaru siseó de nuevo, escapándose de entre los gemelos y volviendo a su sitio alrededor de los hombros de Muichiro. Yuichiro dejó de temblar y se apartó, intentando recomponerse. Sí, más te vale, ¿qué hacen aquí? Solo estaba tomando un poco de aire fresco, nada más, le aseguró Muichiro. No quería molestar más a su hermano, sobre todo después de todo esto. Debió de temerse lo peor tras su desaparición. Muichiro se sintió aún más culpable al pensarlo. Pero Yuichiro lo vio como si fuera de cristal. Fue demasiado, ¿no? ¿Esta gran fiesta? La sonrisa de Muichiro desapareció. Lo siento, Muichiro. Debería haberles dicho que no. No, no es eso. Agradezco mucho que todos se hayan unido para organizarnos esta fiesta, lo interrumpió Muichiro. Solo necesitaba un tiempo para pensar. Siento haberme ido sin avisarte. No, de verdad que está bien. No es que pueda esperar que estés pegado a mi lado todo el tiempo, ¿verdad? Yuichiro intentó reírse del susto. No duró mucho, y su expresión volvió a ser preocupada. ¿Y bien, cómo te sientes ahora? Estoy mejor, respondió Muichiro, y se dio cuenta de que sí. Creo que hablar con el profesor me ayudó mucho. Qué bien, dijo Yuichiro con una sonrisa. Supongo que eso significa que el viejo está poniendo todo de su parte, ¿no? Yuichiro, si deseas que deje de favorecer a Muichiro sobre ti, esta no es la manera de hacerlo, se quejó Michikatsu. Ah, así que por fin lo admites. Qué lástima. No necesito tu favoritismo. Yuichiro seguía burlándose de él, y Muichiro se reía a costa de su maestro. Nii-san. Sí, lo sé, Yuichiro se volvió hacia él, con la sonrisa desvanecida. Muichiro, sabes que puedes hablarme de lo que sea, ¿verdad? No importa lo horrible que te parezca. Cuando estés listo, estaré aquí para escucharte. Sé que lo harás, asintió Muichiro. Yuichiro lo había demostrado una y otra vez. Realmente era el mejor hermano mayor que podría desear. Siempre y cuando sepas que cuando me necesites, estaré aquí para ti también. Yuichiro sonrió con suficiencia. Tienes razón. Tú y yo vamos a estar bien. Y Muichiro le creyó. Porque amaba a Yuichiro y confiaba en él con todo su corazón. Sí, lo haremos. Yuichiro sonrió y se levantó. ¿Listos para volver? No hace falta que lo hagan si no lo están. Podemos quedarnos aquí. Estarán bien sin nosotros. Pero Muichiro negó con la cabeza. La nube oscura lo había azotado y se sentía más ligero que en mucho tiempo. Quería estar con sus amigos en ese día tan especial. Además, tenía hambre y quería comer algo antes de que Inosuke se lo comiera todo. Gracias, pero ya estoy bien. Volvamos. La luna brillaba fuerte y los espíritus de los fallecidos observaban con orgullo cómo su pequeña familia caminaba de regreso a la propiedad. Muichiro levantó la cabeza de golpe al oír una voz familiar. Se giró y allí estaba Kokushibo no Michikatsu en la puerta. Maestro y ahora también era humano. Un poco más pequeño, ya no irradiaba ese aura intimidante, con solo dos ojos rojo oscuro mirándolo. Dio un paso adelante y se detuvo al otro lado de Muichiro. ¿Tienes miedo, Muichiro? No, Muichiro empezó a negarse, pero se detuvo enseguida. Sabía que no podía engañar a su maestro. Asintió, y Michikatsu le devolvió el saludo, antes de tomarle la mano. Venid, saldremos todos juntos. Los ojos de Muichiro se abrieron de par en par. Yuichiro también se sorprendió, pero pronto sonrió y se acercó a su gemelo. No hay de qué preocuparse, Muichiro. Estamos aquí. Por un momento, Muichiro se quedó mirando. Pero al sentir el calor de sus manos agarrándose a las suyas, descubrió que les creía. No lo dudes. Da un paso tras otro. Dio un paso adelante, y luego otro. Su hermano y su antepasado caminaron con él. Juntos salieron a la luz del sol. Y fue hermoso. El sol le rozó la piel y la sintió cálida. No quemó. No dolió.
Permaneció ileso bajo la luz de la vida, ya no condenado, sino abrazado por su suave tacto. Él era real, verdadera e innegablemente humano. Se le llenaron los ojos de lágrimas, de alegría desbordante. No podía dejar de sonreír. Abrazó fuerte a Yuichiro, sintiendo su brazo rodearlo y la mano de Michikatsu tocar su hombro. Ambos lloraban con él. En ese momento de felicidad bajo el sol, Muichiro se sintió bendecido de estar vivo. ¡Qué día tan bonito fue! Muichiro despertó con lágrimas en los ojos, pero con el corazón ligero. Ese sueño, no, ese recuerdo era uno que atesoraba en su corazón. Recordarlo ahora. Quizás era una señal. Una señal de que todo estaría bien. De que él estaría bien. Miró a su alrededor. Aún era temprano, pero el futón de Yuichiro estaba vacío. El único que lo acompañaba era Kaburamaru, acurrucado junto a su cabeza. El sonido de la puerta corrediza le llamó la atención, y al levantar la vista vio a su hermano mayor en la puerta. ¡Qué bien! Estaba a punto de despertarte. Prepárate, salimos justo después del desayuno, ¿vale? Muichiro sonrió y asintió. De acuerdo, nos vemos allá. No tardes. Sé cómo eres, bromeó Yuichiro con una risita, y luego cerró la puerta. Muichiro sacó la lengua aunque su hermano no la viera y se dispuso a prepararse para el día. Se movió más rápido de lo habitual, cambiándose de ropa y despertando a Kaburamaru, que aún dormía, antes de salir. Estaba de muy buen humor y no quería hacerlos esperar. El desayuno fue rápido y sencillo. Yuichiro cocinó con la ayuda de Michikatsu, y todo estaba delicioso. Poder comer era sin duda la segunda parte favorita de Muichiro de volver a ser humano. Después de comer, todos se dispusieron a empacar lo último que necesitarían para su viaje. Michikatsu incluso tomó 2 espadas para entrenar, para gran confusión y emoción de Yuichiro y Muichiro, respectivamente. Pronto estuvieron listos, y al salir, una voz los saludó. Hola a todos. Tanjiro corrió con su propia mochila, brillando casi tan radiante como el sol. ¿Están listos para ir? Claro que sí. Respondió Yuichiro. Su confianza era compartida por los demás del grupo. Michikatsu asintió y Muichiro sonrió ampliamente. Incluso Kaburamaru asintió con un silbido. Iban de viaje para encontrar una cura para la maldición de la marca. No podían garantizar que hubiera una solución, pero Muichiro se sentía optimista. Al fin y al cabo, era un mundo enorme. Y en el camino, disfrutaría de todas las vistas, sonidos, olores y sabores que no había podido experimentar durante sus años como demonio. Un viaje con buenos amigos, lleno de nuevas experiencias, nuevos encuentros y la promesa de reencuentros. Un sinfín de posibilidades para crear momentos de alegría y recuerdos inolvidables. Esto era lo que hacía que valiera la pena vivir. Quizás esta sea la razón por la que nació, la razón por la que todos nacieron. Para vivir y ser felices. Muichiro tomó la mano de su hermano. Vamos, Yui. Fue el comienzo de un nuevo día y una nueva aventura. Notas. Es hora de un secreto de Taiso. Michikatsu no duerme mucho, una costumbre de sus 400 años como demonio. Pero aprovecha ese tiempo para cuidar de sus 2 descendientes, acomodándolos mientras duermen y prestándoles atención después de una pesadilla. Los aprecia a ambos. A Muichiro por enseñarle a ser humano y a Yuichiro por enseñarle lo que significa ser un hermano mayor. Espera que, si él y Yoriichi renacen algún día, pueda tener una segunda oportunidad de ser el hermano mayor que siempre debió haber sido. Y eso es todo. La niebla protectora por fin está terminada. Ha sido un viaje tan largo que cuesta creer que ya haya terminado. Gracias a todos los que se quedaron con esta historia, ya sean nuevos, los que la siguen desde el principio o cualquier otra cosa. Su apoyo significa mucho y me ayudó a que escribir este fic fuera mucho más divertido. Agradezco cada elogio y comentario, y me encantaría saber qué opinan sobre la historia ahora que hemos llegado al final. Espero que hayan disfrutado del viaje. En cuanto a planes futuros, podría escribir una serie de one-shots que detallarán los secretos de Taiso y otros eventos que no exploré en la historia principal. No tengo planeada una secuela, pero todo es posible si encuentro la inspiración adecuada. Sin embargo, como está, quería dejar el final abierto pero optimista. ¿Lograrán encontrar la cura? Pueden decidirlo ustedes mismos. Pero espero escribir más historias protagonizadas por nuestro chico Muichiro pronto. Se merece el mundo. Gracias de nuevo a todos los lectores, pasados, presentes y futuros. Que tengan un buen día.